Ok, pues bueno, buenas tardes acá, compañeros. Vamos a iniciar. Seguimos con la introducción a Hegel. La semana pasada Diego ahí nos presentó unas diapositivas muy didácticas, sobre todo tomando como contenido de exposición la fenomenología del espíritu. Obviamente acá tenemos como horizonte de trabajo la estética, ¿no? Pero al final se ve ya un poco del método de trabajo de Hegel. Yo es en lo que voy a comentar un poco sobre la presentación de Diego. Desambiguación de conceptos. O sea, de la propia fenomenología podemos aprender esto, ¿no? Conceptos fenomenales como para describir la relación conciencia-mundo, es decir, qué color veo enfrente de mí, qué objeto identifico en mi campo experiencial. Por un lado, también por otro lado, conceptos fenomenológicos que incluyen la perspectiva del otro. O sea, esto, digamos, en relaciones humanas o en temas intersubjetivos es muy importante, tiene que ver con esta idea de reconocimiento, ¿no? Que el ser humano construye en todo caso su identidad propia a partir de una intención comunitaria y en todo momento, digamos, la propia perspectiva pues bebe del punto de vista de los demás conceptos fenomenológicos, ¿no? Para incluir el tema del otro, del reconocimiento, de repente los aspectos friccionales, ¿no? También se habló de esto, ¿no? Lucha por el reconocimiento, como algo que también tiene que ver con esta generación, digamos, de la propia identidad. También en Hegel están conceptos científicos, o sea, de alguna manera la observación empírica de la naturaleza, como se ve, por ejemplo, en Newton o en las ciencias naturales, que de hecho en la época de Hegel van repuntando o van, digamos, como que condensando un montón de avances, ¿no? En términos empíricos. Entonces, bueno, también se puede aprender la necesidad de incluir conceptos empíricos en la explicación de lo humano a partir de Hegel. Luego viene obviamente la cuestión de lo artístico, lo religioso, hasta llegar a la perspectiva del saber absoluto, donde quedábamos ahí, como que en términos de una invitación de parte de Hegel, adoptar una metodología de investigación interdisciplinaria y aplicar esto en la vida práctica, o sea, conceptos prácticos, ¿no? También están por ahí, digamos, en Hegel, tal vez de manera intensiva en la fenomenología del espíritu, ¿no? Usar saber científico, metafísico, filosófico para conducir la vida cotidiana, o sea, como que en un sentido de comunidad, de generación de redes intersubjetivas, instituciones funcionales en sentido de libertad. O sea, ahí son tareas para el porvenir, aplicar filosofía como para hacer más racional el mundo. Son lemas ahí también prácticos hegelianos. Bueno, de mi parte esto sobre la presentación de Diego. No sé si quieran hacer todavía alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente hacia Diego, y ya de ahí continuamos con el abordaje introductorio. Diego, igual, no sé, alguna idea final antes de pasar, digamos, ya a mi PowerPoint. No, pues nada más en general como, o sea, la idea era situar como la estética, ¿no? Y la metodología hegeliana con relación a la estética. Pues supongo que ya cuando entremos con el texto vamos a notar pues ya la cuestión de la aplicación de la dialéctica y sobre todo este aspecto historicista que introduce como, pues de forma importante Hegel, ¿no? Entonces, pues ya solamente, supongo que las preguntas vendrán después. Y de hecho, tengo mi presentación, igual al final, pues puesto hacer una como réplica también así para invitar a los demás, ¿no? Que participen. Bueno, pues compañeros, compañeras, pasamos entonces a este punto. Ahorita voy a compartirles mi pantalla. Deberían ver un PowerPoint. Mi parte voy a adoptar, a ver, creo que acá ya lo encontré. Un enfoque, digamos, genético, o sea, cómo Hegel llega a la dialéctica y luego cómo la aplica en el análisis de la conciencia humana, algo así como su filosofía de la mente, y cómo la aplica también a nivel de teoría social, o sea, un poco sobre la dialéctica de la sociedad capitalista. Esos eran los puntos acá en los que yo me voy a concentrar. Entonces, bueno, ya ahí va la presentación, ya asumo, ¿no? Que todos la pueden seguir. Pues bueno, primero apunte, no sé si les gusta el surf, el rock mexicano, me pareció bastante curioso, de que resulta que el señor Bikini, este grupo mexicano de surf rock, visitó, o algunos miembros visitaron las clases de Sergio Pérez en la UAM sobre la ciencia de la lógica. Es de hecho un seminario que se reúne cada semestre, precisamente para leer de manera intensiva texto hegeliano desde el propio Hegel, sobre todo la ciencia de la lógica es algo en lo que se concentran ahí semestralmente. Entonces, bueno, algunos miembros de este grupo mexicano fueron ahí al seminario y parece que se inspiraron así como para este último disco, ¿no? De John Hegel. Entonces, bueno, ahí hay una apropiación mexicana estética.
ahora ya un poco a material más conceptual. De hecho, voy a hablar un poco sobre el joven Hegel. Ahorita que estamos en las lecciones de estética, pues hay que considerar de inicio que estábamos hablando de un Hegel ya maduro en términos filosóficos, metodológicos. Saben que ya está pensando, digamos, en una dialéctica de la conciencia, en una dialéctica de la historia, en el arte como un modo de generación de autoconciencia humana. Es decir, vaya, de todo lo que habló básicamente Diego la sesión pasada, estamos ya hablando de Hegel de madurez, o sea, el Hegel ya dialéctico, el Hegel que ya, digamos, toma como lema filosófico esto de la unidad de los contrarios y a partir de ahí regresa a estudiar la naturaleza y la sociedad. Digamos que el joven Hegel no tiene todavía, muy entre comillas, ¿no? Esto del método dialéctico. Pero las fuentes, por lo demás, del joven Hegel son muy interesantes. De hecho, una pequeña cita, vamos acá, voy a leerla de aquí. Dice así, son fragmentos histórico-políticos de la época de Verne. Estamos hablando de un joven así de veintitantos años. A las mujeres griegas se les proporcionó en las bacanales un campo libre para desahogarse. Después del agotamiento del cuerpo y de la imaginación, venía una vuelta tranquila al círculo de los sentimientos comunes de la vida tradicional. La Ménade salvaje era, en el resto del tiempo, una mujer razonable. Allá brujas, aquí Ménades. Allí el objeto de las fantasías consistía en visiones diabólicas. Aquí en un dios bello coronado con las hojas de la vid. Allá en unión social con lo anterior, la satisfacción de envidias, de odios, de sentimientos de venganza. Aquí nada más que un gozo aumentado hasta el frenesí. Allá una progresión de ataques de locura hasta el desarreglo total y definitivo del espíritu. Aquí una vuelta a la vida en común. Allá la época veía este frenesí disfrazado como una enfermedad, como un ultraje sacrílego que solo podía expiarse en la hoguera. Aquí la necesidad de tantas fantasías femeninas era algo sagrado, y a sus erupciones se dedicaban fiestas sancionadas por el Estado, dándoles así la posibilidad de perder su lucididad. Bueno, en algunos puntos suena hasta casi Nietzsche, Bataille y compañía, precisamente que está como que viendo a Grecia, algo así como un modelo de cultura erótica, estética dionisíaca, obviamente, que contrasta esto con el mundo moderno, o sea, como que más dominado por valores individualistas, por la ausencia precisamente de un imaginario religioso común que funja como cemento social. Esa era la función de la religión en Grecia, ¿no? Ser cemento social. Y que obviamente esta dimensión dionisíaca, lo erótico, la embriaguez total, está incluida, digamos, dentro de la vida social griega. Y en términos de género, esto también es muy interesante. O sea, porque ve Hegel precisamente que a la mujer en esta sociedad griega dionisíaca, pues se le tiene respeto, se le incluye en la sociedad como una figura importante, y su desenfreno sexual y embriagado no solo es tolerado, sino fomentado en rituales, ¿no? Como esos rituales dionisíacos. Bueno, entonces de nuevo esto contrasta con el mundo moderno que tiende más bien a la represión del eros. De hecho acá se está contrastando de manera muy interesante la figura griega de la Ménade, o sea, es esta sacerdotisa de Dionisos, embriagada, desenfrenada sexualmente, pero respetada socialmente, que contrasta con la bruja en el medioevo, que es una, digamos, mujer que va a la hoguera precisamente por causar temor sobre estos aspectos, ¿no? Que la sexualidad, el uso ahí, digamos, qué sé yo, de alguna pócima o algo, se lleva a la hoguera, precisamente a la mujer que en Grecia tenía un lugar predominante en los rituales incluso políticos, ¿no? Entonces, bueno, contraste mundo antiguo, mundo moderno. El mundo antiguo más vivo eróticamente, el mundo moderno más empobrecido y dominado, por cierto, ¿no? Con un montón de supersticiones y fetiches. Ahí se está refiriendo Hegel, sin duda, al cristianismo, ¿no? O sea, domina como que el temor a Dios y se pierde en términos de lo dionisíaco en la vida cotidiana. Por eso decía que parecen estos fragmentos de repente hasta casi nietzscheanos. Pues mucho así del joven Hegel. Nostalgia hacia Grecia y denuncia del mundo moderno por egoísta, individualista, por estar desconectado de la naturaleza, por tener pobre potencia dionisíaca, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, de nuevo, o sea, análisis culturales del joven Hegel se parecen en alguna medida o bien a un Nietzsche, o bien en términos de análisis literarios también a un joven Lukács. De hecho, contrasta Hegel también
en estas fuentes de juventud la literatura antigua con la literatura moderna. O sea, la literatura antigua da cuenta de cohesión social, un mundo vivo lleno de dioses, la naturaleza está a la par del ser humano. O sea, literatura moderna como en Shakespeare, ¿no? Da cuenta más bien de pasiones egoístas, crueles hasta el extremo, ¿no? Como en gente shakespeariana como Yago y Ricardo III, ¿no? O sea, evidencia la literatura moderna para el joven Hegel, un mundo social fragmentado, con pobres potencias, digamos, vitales, existenciales, eróticas. Se ve igual que con nostalgia el mundo y el arte griego, todos en el joven Hegel. Precisamente se habla de manera distinta, tanto sobre Grecia como sobre el desarrollo cultural en el viejo Hegel o el Hegel de madurez. Si se dan cuenta, acá no podemos hablar de progreso histórico, es más bien como decadencia cultural. O sea, un poco como de repente la teoría crítica Adorno, también Nietzsche y compañía, ven el desarrollo civilizatorio, ¿no? Grecia más viva y el mundo capitalista pues mucho más gris y mecanizado. Pues así el joven Hegel. Ya el viejo Hegel se hablará más bien de progreso histórico, ¿no? Del menos al más, al inicio de la historia con respecto al mundo moderno, y que eso también se traduce en su concepción artística. De hecho, para el joven Hegel, el arte griego es el arte superior, es el arte más vivo, que permite cabida para lo dionisíaco, lo erótico, desatado, incluso de formas homosexuales, ¿no? Sexualidad, el joven Hegel las está, digamos, evidenciando como más vivas, ¿no? Que las formas modernas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante para el tema de lo dionisíaco, el joven Hegel. Pero el viejo Hegel básicamente va a argumentar en sentido inverso. O sea, más bien Grecia es inferior a nivel artístico y cultural que el mundo moderno, por una u otra razón metafísica. De hecho, esta razón metafísica es básicamente el concepto de libertad. El concepto de libertad, para el viejo Hegel, reitero, de la fenomenología en adelante. O sea, Grecia es más pobre a nivel de autoconocimiento humano. El hombre moderno, a partir, digamos, del cristianismo, la Revolución Francesa, Kant, el idealismo alemán, tiene una visión más completa sobre el ser humano que los griegos. Entonces, bueno, habría progreso de lo más primitivo a lo más evolucionado, de Grecia al mundo moderno. Esto para el viejo Hegel. Reitero, el joven Hegel no tenía todavía esta concepción histórica. Digo, tal vez en términos sencillos le faltaba la dialéctica. Bien, en cualquier momento así, preguntas, comentarios, alguna intervención que quieran hacer, adelante. No, ahorita lamentablemente solo podemos revisar Diego y yo el Zoom y el chat del Zoom nos falló la transmisión. Eso lo tratamos de resolver. Bueno, ahora ya fuentes, digamos, un poco ya acercándose a la madurez intelectual de Hegel, a lo mejor en términos ortodoxos, haciendo estudios hegelianos. Es decir, de, bueno, el periodo de madurez intelectual de Hegel comienza en Jena. O sea, cuando Hegel pasa de Frankfurt a Jena a tomar una posición ya dentro de la Universidad de Jena, en invitación de Schelling, y empieza precisamente a dar cursos sobre lógica y metafísica, sobre filosofía de la naturaleza y sobre filosofía del espíritu. Ahí comienza ya de nuevo, ¿no? Como que el Hegel más maduro o el que conocemos ya por la fenomenología, la ciencia de la lógica, etcétera. O sea, antes de que se mude Hegel a Jena, sigue argumentando en estos términos de nostalgia hacia Grecia, falta de amor, de potencia erótica en el presente. En Jena cambia. De hecho, sí, casi radicalmente el discurso hegeliano. Se empieza a hablar más bien, sí, de dialéctica, de unidad de los contrarios, de procesos evolutivos, de la sustancia viva, etcétera, etcétera. Esos temas no están como tal en el joven Hegel. Bueno, ya apuntes de lleno. Esto es sobre la órbita de los planetas. Esta fue la tesis de habilitación de Hegel. Hasta la fecha, por cierto, en Alemania, si quieres dar clases, tienes que hacer una tesis de habilitación. O sea, como que uno tiene, reitero, a la fecha un doctorado, así por hacer 4 años de investigación sobre Hegel, sobre cognición olfatoria, ¿no? Así intensivamente, 4 años, te doctoras, pero todavía no puedes ser profesor. O sea, tienes que hacer como que otra tesis doctoral. O sea, es como otro trabajo así masivo de años que tiene que ser deseablemente, obviamente, ¿no? Pionero, una contribución al clima actual, de la discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene este texto, ¿no? Era el texto que autorizaba a Hegel, pues ya dar clases en la Universidad de Jena. Todo esto mediado por su amigo Schelling. Todavía eran amigos, ¿no? De hecho, en la Fenomenología del Espíritu, ya cuando Hegel habla sobre la noche en la cual todos los gatos son pardos, lo del absoluto, saliendo como un pistoletazo, sobre el encanto de la intuición intelectual, que es puro fetiche, no es realmente saber científico. Ahí son pedradas intelectuales a Schelling durísimas, tan duras que de hecho se dejaron de hablar justo después de que Schelling recibe
el texto de Hegel y empieza a leer todas estas ideas, pues sí, que básicamente hablan en contra del propio sistema filosófico de Schelling. Pero bueno, reitero, acá todavía estaban en buenos términos, ¿no? Trabajaban incluso en un periódico filosófico, contribuían igual los dos así como que con conceptos iguales. O sea, de hecho también se puede interpretar el desarrollo de Hegel en una gran medida como una separación de Schelling y del helenismo alemán. Ya la fenomenología del espíritu, por así decirlo, no está en buen acuerdo ni con la filosofía trascendental de Kant, ni con la filosofía trascendental de Schelling, de hecho, con ningún filósofo anterior. Entonces, como decía Diego, pues es básicamente así, como una propuesta así muy valiente, frontal de Hegel, decir, a ver, aquí está mi sistema de filosofía y yo te, digamos, propongo que esto funciona mejor en la vida práctica que estas otras alternativas teóricas, ¿no? O sea, también tiene la fenomenología del espíritu un fuerte carácter ahí, crítico, rayando, de hecho, en lo combativo, o por lo menos Schelling así como, como un ataque a su persona. Bueno, en este texto de habilitación hay una tesis, hasta donde recuerdo incluso es la primera, así comienza su tesis de Hegel. La contradicción es la regla de lo verdadero, la no contradicción de lo falso. Luego vienen así también otras tesis así muy concisas, y luego un desarrollo teórico que tiene que ver, sí, así literal con las órbitas de los planetas. O sea, esta más bien es como una tesis programática que parece Hegel proponernos que la va a tener en cuenta como inspiración metodológica general, en este caso para el estudio de los planetas, pero se podría decir que, digamos, este lema teórico, así por más sencillo hay que se vea, es una base fundamental de la dialéctica. De nuevo, comunidad de los contrarios, paso de lo uno a lo otro, consideración de todo fenómeno como una totalidad de relaciones, de alguna manera. O sea, ya lo que se expone en la filosofía del espíritu, la ciencia de la lógica, bebe como que de esta tesis programática. O sea, incluso llega a formular que esta es la primera versión de la dialéctica de Hegel. Este tipo de afirmaciones, en general, no las encontramos antes en las fuentes hegelianas. Ok, continúo. De hecho, sigo hablando de la época de Jena. O sea, esto tiene que ver con unos cursos que daba Hegel sobre lógica y metafísica. Les cuento que, por cierto, estas fuentes, esta en concreto de estos cursos, son fuentes que han salido a la luz muy recientemente. O sea, hasta donde recuerdo se publica del 2000 hacia la fecha, ¿no? O sea, por cierto, gente como Marx, incluso Lukács, Marcusen, no pudieron estudiar estas fuentes hegelianas. Seguro que les sería muy interesante, ¿no? Consultarlas como para poder enriquecer su panorama genético. Se recomienda, por cierto, Lukács Marcuse como lector de Hegel, a pesar del marxismo, justo porque se acercaron a Hegel de manera genética y política. O sea, viendo cómo se iba formando la dialéctica hegeliana de cara al contexto histórico de Hegel y cómo, por cierto, la economía política clásica, es decir, Adam Smith, y Ricardo, precisamente como Hegel los empieza a leer y a incluir en su texto en Jena, se propone, esto ya está propuesto por Lucas, ¿no? Que es la lectura de la economía política clásica la que marca el giro, o sea, de ese tipo de declaraciones nietzscheanas, ¿no? Del joven Hegel, ya más bien este tipo, digamos, de discurso metafísico y político, ¿no? O sea, resaltar esto, ¿no? Que la lectura de la economía política clásica ha nutrido la dialéctica hegeliana. O sea, me parece que esa idea de Lukács se sostiene hasta el presente. Entonces, bueno, reiterando que estas son fuentes así como que muy actuales, todavía de hecho no las he visto traducidas así, por lo menos al castellano. Algunas de estas fuentes están apenas siendo transcritas al alemán en las obras completas de Hegel, que se publican en el archivo Hegel. O sea, esto es materia así de investigación presente, y de hecho esto es lo que anima los congresos Hegel ahí que se dan en todo el mundo, ¿no? La semana pasada tuvimos ahí de lunes a viernes actividades hegelianas, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que se discute tiene que ver con estas nuevas fuentes, son muy interesantes. Pues bueno, una primera idea de esta fuente. O sea, es de la introducción. O sea, Hegel está, digamos, dando clase proponiendo que la filosofía es una tarea, digamos, de entendimiento del presente en términos, digamos, de su devenir de mundos previos y de dar cuenta de la racionalidad de este cambio de mundos. O sea, de acá de lo que se habla es casi de la transición mundo feudal, mundo moderno, evidenciando que este tipo de transiciones, digamos, sociales o institucionales, se han dado en el pasado. Y ha sido la filosofía la que ha tenido la tarea
de nuevo de dar cuenta de esta crisis social y la transición a un nuevo mundo. Con esto obviamente también está declarando que su filosofía en el siglo XIX pues tiene también este carácter, ¿no? Dar cuenta de una transición, evolución social intensiva y de cómo es justo la filosofía la que nos va a orientar en el sentido de este cambio de mundos. Pues va así, ya la cita de Hegel. El mundo exterior y el mundo interior propio de la filosofía ciertamente no son mundos separados, pero el mundo exterior puede ser captado como separado y en una relación hostil. La desarmonía del mismo, en efecto, se disuelve en armonía para el filósofo, pero no para sí mismo. Ciertamente la razón se contempla a sí misma en el mundo, pero este mundo que se mueve a sí mismo se encuentra sin conciencia de la armonía. Esta solamente se encuentra en el espíritu del filósofo como algo armónico. El mundo mismo no reconoce esta unidad. Empero es posible que también esta desunión exterior sea llevada a una identidad consciente, a partir de la identidad sin conciencia. Hay antes ejemplos en Solón y otros, quienes produjeron la identidad en su mundo. Tal vez acontece en largos periodos antes de que una antigua forma ética pueda ser superada plenamente por una nueva. En estos periodos de transición caen las épocas de la filosofía. En pequeños pueblos, la eticidad nueva que va emergiendo desde la semilla pronto penetra a la masa entera. Bueno, interesante porque de hecho está como bastante claro. O sea, luego llegamos a la fenomenología del espíritu, incluso la propia escritura está ya más barroca o más densa. O sea, como que esta idea de la generación de un nuevo mundo aparece también ahí en el prefacio de la fenomenología, pero no, incluso la escritura es mucho más enrevesada. Por lo menos se entiende, ¿no? O sea, este carácter también de reconciliación con el mundo que Hegel pone para la filosofía. O sea, hacer entender una transición social y cómo la filosofía se inserta también en este nuevo devenir de un nuevo mundo, ¿no? O sea, a final de cuentas también se estaría pensando en cómo la Revolución Francesa marca un punto de transición histórica que la filosofía tiene que explicar básicamente esto, ¿no? Cómo la Revolución Francesa implica una transición a un mundo más racional que el mundo feudal, del cual es obviamente su expresión crítica, ¿no? Bueno, eso por un lado, que ya nos pone en contacto con esta idea de evolución social, que es una de las grandes contribuciones de Hegel al presente, ¿no? Incluso en la apropiación en el materialismo de parte del marxismo. Entonces, bueno, resalto esta idea. También acá vemos ya en operación el concepto hegeliano de eticidad, que eticidad en Hegel apunta básicamente a suelo social concreto y a precisamente la raíz histórica de toda, digamos, sociedad humana, ya sea la sociedad griega, la sociedad alemana del presente de Hegel, la sociedad mexica. Al final de cuentas, para Hegel, eticidad implica vida social concreta, ¿no? O sea, el mundo, de nuevo, de los griegos, de los mexicas, de los alemanes en la Edad Media. Implica también pensar que hay, esta sí es una tesis ya como propiamente hegeliana, evolución. Bueno, hay tránsito de un mundo a otro, de Grecia a Roma, de Roma al mundo feudal. Y también hablar de transición implica hablar de evolución, sobre todo en este caso, en términos de la conciencia, las instituciones, el concepto de libertad, su realización, etcétera, ¿no? De nuevo, eticidad, para Hegel es un concepto histórico, o sea, el mundo moderno, capitalista, deviene, surge de la crisis y disolución del mundo feudal. Y este tipo igual de transiciones históricas se ven antes, ¿no? En el mundo griego, en el mundo oriental, del mundo romano al mundo feudal. O sea, de nuevo, eticidad implica pensar en evolución social. Sociedad humana primitiva hasta sociedad moderna, ilustrada, con instituciones estatales, racionales, de bienestar, etcétera, ¿no? O sea, de nuevo, hablar de eticidad en Hegel implica hablar de evolución de lo primitivo a lo más racional. En sentido de libertad se justifica esta evolución. Y de nuevo, también implica hablar de eticidad, de un suelo social concreto, donde hay una vida económica organizada, incluso en un fuerte sentido materialista. De hecho, como parte del concepto de eticidad en Hegel, hay que comentar el conocimiento de Hegel, digamos, del modo de producción esclavista, que es lo que anima a la sociedad griega, el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, ¿no? Señores efectos, esto llega en Hegel hasta Berlín, hasta 1819, o sea, cuando puede integrar Hegel esto que mencioné, o sea, economía política clásica, pero en autores posteriores a Smith como C. y Ricardo, que están circulando, ya digamos, por lo menos en Alemania, hasta 1819.
Entonces, de nuevo, eticidad también tiene que ver con modos de producción, así literal, con gastos de capital, salarios, ganancias, es decir, mucho de lo que de repente se atribuye a Marx, ¿no? Como haber aportado al campo económico alemán, es decir, una como visión moderna del proceso económico a partir de David Ricardo y compañía. Pues de mi parte defender por lo menos, ¿no? De eso trata mi tesis doctoral. O sea, que en Hegel antes que en Marx ya hay una apropiación precisamente de esta economía política de vanguardia, y Say y Ricardo orientan a Hegel en concreto en la teoría del valor y del capital. Entonces hablé, por cierto, en eventos de esta semana hegeliana, igual los pueden encontrar ahí, esos contenidos almacenados en el grupo La Razón en la Historia. Entonces, bueno, todo eso sobre el concepto de eticidad tiene que ver con desarrollos históricos y con modos de producción, incluyendo el modo de producción capitalista. Bueno, igual ahí, preguntas, comentarios, adelante. Va otra cita, esto sigue siendo, ahí va la siguiente diapositiva, de este mismo curso de 1801-2. Digo, a pesar de que son unas páginas, ¿no? Lo que se ha recuperado, me parece muy interesante. O sea, tan solo está esta idea de transición de mundos históricos, ¿no? Que en general habíamos visto expuesta hasta la fenomenología. Ahora vemos que esto ya se va formulando en la cabeza de Hegel desde antes. La siguiente idea está más técnica, y ahora tiene que ver con la dialéctica del concepto puro, es decir, cómo para Hegel tiene sentido decir que el ser puro evoluciona a la nada, y de ahí surge la categoría del devenir, es decir, categorías, por ejemplo, como libertad, necesidad, sujeto, objeto. En la dialéctica de Hegel no son categorías absolutamente contrapuestas, sino que se comunican una con otra, se codependen, se coimplican, a final de cuentas no se puede hablar, aumentar una sin la otra. Lo uno lleva al otro, no hay identidades en Hegel rígidas y desconectadas de una totalidad. Entonces, bueno, eso tiene que ver con esto de la vida del concepto, ¿no? Para Hegel, reitero, tiene sentido. O sea, hablar de la vida del concepto, o sea, un poco como hablamos de la vida de una planta, o de la vida del Estado mexicano, Hegel también habla de la vida del concepto, o sea, de cómo el ser pasa a la nada, esta comunicación genera el devenir, y de ese generan nuevas categorías como el uno, lo otro, el finito, lo infinito, etcétera, ¿no? Esa es la vida del concepto, ¿no? Como que relaciones entre categorías abstractas, que no son esquemas rígidos, como por cierto en Kant o en alguna otra formulación formal de lo lógico, ¿no? Por cierto, en el neopositivismo también sería la idea de tener categorías, operadores, signos muy rígidos y unilaterales. Y en Hegel no, o sea, la significación de un término como nada ser es multívoca, o sea, no hay un único significado que atribuir a ningún término de la lógica, o sea, un término nos lleva ahí a un montón, de hecho una totalidad de conceptos abstractos. De nuevo, me parte entonces defender que ya en este curso está poco apuntando Hegel hacia esa vida del concepto, o sea, cómo las relaciones entre categorías abstractas son dinámicas y progresivas. Dice Hegel, en el conocimiento racional o en la filosofía, ciertamente es el conocimiento finito la materia. Sus formas son igualmente puestas como formas finitas, pero en la misma medida también se aniquila su finitud, por el hecho de que en la especulación son puestas en relación unas con las otras. Aquello en que consisten estas formas lo es ciertamente por medio de la oposición, así como esta oposición es superada en la medida en que son puestas como idénticas. Así igualmente se supera también su finitud. La mera reflexión las conoce, pero solamente en la oposición. Y así las tiene solamente en la forma de su finitud. Bueno, me parte recapitular entonces esta idea, tal vez un par de proposiciones, ¿no? La finitud se autoaniquila, o sea, no hay una finitud para Hegel que no tenga que ver con una otredad, la superación de un límite, la infinitud, etcétera, etcétera, ¿no? Otra proposición, que lo especulativo, y de hecho de eso habla mucho de la ciencia lógica de Hegel, cómo lo especulativo pone, digamos, en unidad lo que estaba antes separado por la reflexión. Lo especulativo, de nuevo, para Hegel es algo así como un momento lógico de síntesis, ¿no? Ahí donde ser y nada se oponían, así como que de una manera total, frontal, digamos que, vamos a decir, o sea, llega otro momento de reunificación de lo opuesto, y de ahí se generan otra vez nuevas categorías. O sea, especulación para Hegel, de nuevo, tiene que ver con reconciliar, sintetizar, unificar lo opuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto ya está más o menos así, tal vez pensado, ¿no? Por Hegel, y se empieza a condensar en este tipo de exposiciones. Si quieren la versión ya como que sistemática y definitiva de esto de lo especulativo,
la generación de lo otro a partir de lo uno, etcétera, etcétera. Eso ya es la ciencia de la lógica. Digamos, es donde Hegel por primera vez se atreve a hablar de manera ya completa sobre ese desarrollo del concepto, ¿no? Pero no, digamos, todavía así como que en experimentos de cátedra, sino ya en un texto así de su propia autoría. Esto, de hecho, siguen siendo todavía ensayos aproximativos. La lógica de Hegel en realidad se va formando poco a poco, casi se podría decir que una última versión, porque la lógica de Hegel casi se puede también decir, no está nunca acabada del todo, está hacia 1831, cuando Hegel, antes de morir unas semanas antes, está todavía revisando su primera edición de la ciencia de la lógica y le hace modificaciones notables. Digo, como se muere muy joven, ¿no? 61 años, hasta donde recuerdo, pues ya no puede revisar todo el texto, pero esa era su intención. O sea, revisar los 3 libros de la ciencia de la lógica como para darle una, digamos, pues versión más acabada, ¿no? O sea, de hecho, reitero, la ciencia de la lógica es un proyecto inacabado dentro de la propia biografía de Hegel. Acá ven, digamos, como que las primeras estaciones de formación. Ok, continúo. Una última diapositiva sobre, digamos, la dialéctica. O sea, tal vez en estos dos sentidos. O sea, como un cierto método, entre comillas, filosófico que usa Hegel para estudiar la naturaleza, la sociedad y el propio hecho lógico, es decir, categorías abstractas como las estudia Hegel, ¿no? O sea, las estudia de manera, sí, dialéctica. El término concreto para Hegel, supongo, sería método especulativo. A ver, ¿dónde está el punto? O sea, de repente se habla que del método dialéctico, no sé, en Hegel, en Marx, etcétera. Digo, ya la fecha, así como que a partir de un montón de revisión así, bibliográfica, historiográfica, muy precisa, intensiva, se acaba como que en esta conclusión. O sea, de hecho, Hegel no habla de método dialéctico. O sea, la idea sería, Hegel habla en concreto de método especulativo. O sea, esto es la superación de la oposición, la progresión de lo abstracto a lo concreto, etcétera. O sea, el procedimiento lo nombra Hegel método especulativo, ¿no? Es lo que va a encontrar en la Enciclopedia de las Ciencias filosóficas, ¿no? O sea, en realidad esto de método dialéctico, hasta donde evidencia, reitero, estos últimos resultados históricos, es más bien de la recepción hegeliana en Rusia, es decir, Plejano, Lenin, ya de manera obviamente pervertida, Stalin, entonces en esta tradición del marxismo ruso, donde se insiste en el método dialéctico, vaya, en Marx y algo ahí que tal vez de Hegel agarró. Pero digamos, no es algo que pertenezca al propio Hegel y a la recepción hegeliana. No es algo más bien, reitero, del marxismo, y que incluso, si te preguntas, de bueno, a ver, en Marx y en Engels se habla así del método dialéctico como tal, reitero, a la fecha parece que no. O sea, en Marx y en Engels más bien la fórmula es consideración materialista de la historia, método científico, tal vez en todo caso en Engels, y sobre todo en Engels tardío, se hable de materialismo histórico, ¿no? O sea, por esto del método dialéctico, etcétera, reitero, por lo menos no está en Hegel, no que es acá donde estamos. Si en Hegel se hablara de método especulativo, o ya de inicio, de la dialéctica del concepto, o de la dialéctica del espíritu, de la conciencia, de la sociedad civil, etcétera, ¿no? De repente hay una fórmula de Engels, ¿no? Esta se me parece muy atractiva. Es decir, Engels dice, la dialéctica es el método. Es decir, seguir el desarrollo vivo de la materia, ya sea una materia lógica o social que estés estudiando. Exponer el desarrollo vivo, vaya, de un artista, de una obra de arte, esa es más sencilla, ¿no? Solo que la más difícil de digerir es esto de exponer el desarrollo vivo del concepto puro. Pero bueno, eso es la ciencia de la lógica, ¿no? Ese sería el método Hegel, reitero, exponer la vida viva, sí, literal, del concepto o del espíritu o de la conciencia. O sea, al parecer donde falla un poco la aplicación de la dialéctica o de este motivo, ¿no? Exponer lo vivo, lo evolutivo, etcétera, es en el estudio de la naturaleza. O sea, lo que le falta a Hegel en general es una idea de evolución en la naturaleza. Fuera de ahí, yo diría la fecha, se sostiene en general mucho de su metodología filosófica. De hecho, mis últimas diapositivas tienen que ver con eso, ¿no? Aplicación de esto de la dialéctica al estudio de la relación mente-cuerpo y al estudio de la vida económica moderna, ¿no? En eso voy a cerrar. Bueno, todavía apuntes más abstractos, ¿no? Esto es de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, parágrafo 81. Es acá donde Hegel está, digamos, exponiendo, digamos, su intención, incluso podría decir, ¿no? Su metodología filosófica,
es de lo que va a beber luego ya su estudio de la naturaleza y de la sociedad. Esto un poco es como preparación, casi se podría decir así, pedagógica para los alumnos de Hegel, para que luego entiendan, ¿no?, cómo se va a estudiar la naturaleza y la sociedad. Entonces, bueno, dice Hegel: a menudo se toma la dialéctica como no otra cosa que un sistema columpio subjetivo de un razonamiento formal que va de aquí para allá. Donde falta el contenido y la desnudez, se ve cubierta por tal ingenio que produce un tal razonamiento formal. En su determinidad más propia es más bien la dialéctica, la verdadera naturaleza de las determinaciones del entendimiento, de las cosas y de lo finito en general. La reflexión es ante todo el ir más allá de la determinidad aislada y un relacionarse por medio del cual esta determinidad es puesta en una relación, la cual, por cierto, es mantenida en su validez aislada. La dialéctica, por el contrario, es este ir más allá inmanente, donde la unilateralidad y la limitación de las determinaciones del entendimiento se presentan como lo que ellas son, esto es, como su negación. Todo lo finito es esto, superarse a sí mismo. Está esta idea de Hegel, no superar la oposición. Lo dialéctico constituye, por lo tanto, el alma moviente del progresar, y es el principio único por medio del cual viene al contenido de la ciencia la conexión y necesidad inmanente. En lo dialéctico yace, en general, la verdadera elevación no exterior sobre lo finito. Entonces, bueno, espero que se va a ver básicamente en estos términos, ¿no? O sea, dialéctica como lo que hace vivo a cualquier objeto de estudio, ¿no? Tanto de la conciencia como de la cultura, como de lo lógico puro, es decir, categorías abstractas como sujeto, objeto, libertad, necesidad. Exponerlas como vivas, como procesos que llevan de un lado a otro, es decir, casi como organismos, es decir, exponer algo lógico, algo cultural, como un organismo que tiene que ver con un desarrollo también histórico y evolutivo. Digamos, esto en términos a lo mejor muy como sencillos, ¿no? Se contrapone a metodologías de estudio positivistas, de eso es decir, a la fecha, ¿no? Donde se diga bueno, a ver, el operador universal, como está ya en la lógica simbólica, es tal y se usa de esta manera, ¿no? A partir de ahí, pues obtenemos argumentos, digamos, verídicos, es decir, legítimos en un término lógico, sin caer en ambigüedades sobre cómo cada quien está interpretando un signo, ¿no? Es decir, consideración de lo lógico como algo esquemático, rígido, de hecho casi algorítmico, que es la concepción de la lógica simbólica en gran medida, ¿no? Que no se requiere un usuario humano como para llegar a un procedimiento lógico, digamos, reitero, legítimo, ¿no? O sea, de nuevo, o sea, se propone en Hegel más bien, o sea, tratar a lo propio lógico, ¿no? Categoría, de nuevo, sujeto, objeto, universal, particular, como algo vivo, como algo a final de cuentas que tiene muchos significados. Es decir, positivismo en la lógica, positivismo también en las ciencias naturales, ¿no? Que se te diga, para que haya verdad en tu proposición, debe haber contenido empírico, ¿no? Que me digas cuántos patos viste que son de color blanco, que me digas en cuántos experimentos encontraste que hay un potencial de acción en tal neurona cuando hay un estímulo luminoso, ¿no? Que pidas, digamos, contenido empírico para poder hablar de verdad o de seriedad científica, digamos. Esta propuesta de la dialéctica de Hegel también tendría que ver, o sea, como que para hablar de verdad, sí, o sea, no hay que descartar las ciencias naturales, como digamos la fisiología, la biología, etcétera, pero para construir, digamos, algo así como el edificio de la ciencia, no basta con proposiciones empíricas, por ejemplo, proposiciones normativas, proposiciones históricas que evidenciaran el sentido global del desarrollo humano. Esto no se ve en datos singulares de la experiencia empírica y para Hegel son fundamentales para explicar, digamos, qué es la naturaleza humana, así en un sentido amplio, ¿no? Es decir, con pura proposición empírica no podemos definir correctamente al ser humano, lo vamos a acabar definiendo básicamente como una mera máquina, ¿no? Si no se habla, por ejemplo, ¿no?, del concepto de voluntad kantiano, nos quedamos en una visión del humano como una máquina de tortillas, ¿no? Con componentes tal vez orgánicos, pero que funcionan igual de una manera ahí plenamente causal. Entonces, bueno, una idea ya en concreto de aplicación, reitero, ¿no? De esto que está, de hecho, todavía en la pantalla, ¿no? O sea, bajo este lema metodológico, no basta ni solo empiria, ni solo lógica formal para hacer, digamos, ciencia, una teoría del humano, de la realidad completa. Hay que introducir precisamente este aspecto vivo, ¿no? El ser, la nada, digamos, como procesos, o sea, no nada más como categorías
así como que algorítmicas, ¿no? O sea, eso ya es un rechazo de la lógica formal, incluso de la lógica clásica de Aristóteles. Y en el lado, reitero, concreto de la filosofía de la ciencia, también implica, o sea, por lo menos a no solo incluir proposiciones empíricas en explicación de la naturaleza humana, sino también proposiciones metafísicas con conceptos como libertad de la voluntad, autonomía del sujeto, libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entre otras aplicaciones que irían como por ese lado, o sea, sospechar de todo concepto rígido y demasiado esquemático o positivo. O sea, introducir para el caso en términos concretos metafísica en el estudio de la naturaleza, de la conciencia, de la sociedad, etcétera, ¿no? Por vía solo empirista no tenemos un cuadro completo de la naturaleza humana o de la realidad. Y obviamente tampoco con el lado de Kant y filosofías trascendentales. De hecho, esta cita que está ahí, en general también implicaría una crítica y rechazo de la filosofía trascendental de Kant, de Schelling, en general de la metafísica clásica. O sea, es casi como, lo voy a poner en términos acá, espero, sencillos, o sea, como una propuesta paradigmática o una propia filosofía de la ciencia que está proponiendo Hegel. La base de esta filosofía de la ciencia hegeliana es la dialéctica. Unidad de los contrarios, es de poder poner una idea básica. Bueno, no sé, si hay preguntas, comentarios, adelante. Ya nada más faltan dos diapositivas. A ver, va esta cita. A ver, esta en concreto viene de la filosofía de la naturaleza. Es decir, como mencionó Diego, ¿no? Vas a la enciclopedia de Hegel y encuentras la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Entonces, bueno, esto está ubicado en la filosofía de la naturaleza, donde Hegel en general lo que está exponiendo, bueno, acá en concreto se trata de la vida animal. O sea, cómo los animales son organismos, es decir, conjunciones vivas, literal, partes, todo. O sea, es una, digamos, totalidad de sistemas, un cuerpo animal, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema muscular. De hecho, habla Hegel literal de esos términos. Digo, actualmente sí hay tal vez más detalles fisiológicos y anatómicos de los que Hegel comenta, pero lo que voy es que este fragmento espero resulte interesante, porque está básicamente defendiendo que estos tejidos, reitero, ¿no? El tejido nervioso, tejido muscular, es la condición material, biológica de posibilidad para poder tener estados mentales, como la percepción de un color, la percepción de un objeto, el reconocimiento de otro ser humano como mi par social, mi par ético, mi par moral, etcétera. Es decir, procesos cognitivos como la percepción, el reconocimiento, la teorización matemática requieren bases materiales de funcionamiento, operación o existencia. De hecho, en términos de filosofía de la mente, hablaría de que la concepción de Hegel es monista en términos ontológicos, de hecho, así como lo es el caso del sistema de Spinoza, ¿no? O sea, no sé, la idea de una mesa y la mesa material son lo mismos, pero desde distintas ópticas o descritos desde distintos vocabularios. Eso es de Spinoza, ¿no? En términos de filosofía de la mente, muy actual. Por eso se agarra a Damasio, ¿no? Neurólogo contemporáneo, así sin más, agarra a Spinoza para explicar lo que quiere decir, o sea, en términos de cognición, moralidad, etcétera, ¿no? Bueno, interesante lo mismo en Hegel, o sea, es una, digamos, sola sustancia, de lo cual se habla en dos vocabularios distintos, vocabulario tal vez fenoménico, o sea, cómo la botella se presenta para mí, mi conciencia, etcétera, y cómo las botellas están hechas como cosas materiales de plástico, de polímeros, etcétera. Es decir, hay que hablar, digamos, de la realidad con Hegel, por lo menos en estos dos términos, ¿no? Términos fenomenales, cómo se ve un color para mí, qué siento yo que es el amor, etcétera, sí, pero también en un sentido más como objetual, ¿no? Que es un cuerpo animal en términos de tejidos orgánicos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en relaciones intersubjetivas de reconocimiento, en términos de actividad neuronal? Ahí va Hegel, por así decirlo, ¿no? Pegar vocabulario mental, digamos, si se quiere, metafísico, fenomenal, con vocabulario fisicalista, científico y materialista, ¿no? O sea, para Hegel no podríamos hablar de los estados mentales si no hablamos de la retina, nervios, cerebro, etcétera, ¿no? Ahora va la cita, ¿no? Eso era como que el adelanto. Dice Hegel así. El momento de la diferencia en la sensibilidad es el sistema nervioso, dirigido hacia afuera y en conexión con lo otro. La sensación como algo determinado, ya sea un sentir, puesto como inmediatamente exterior o una autodeterminación. De la médula espinal salen más los nervios del movimiento, del cerebro, sobre todo los de la sensación. Los primeros son el sistema nervioso, en la medida en que es práctico. Los segundos
son el sistema nervioso como volverse determinado, a lo que pertenecen las herramientas de los sentidos. Sin embargo, en general, se concentran los nervios en el cerebro y se dirimen a su vez de nuevo hacia afuera, en la medida en que los nervios se distribuyen en todas las partes del cuerpo. El nervio es la condición para que la sensación se dé ahí donde el cuerpo es tocado. Igualmente es la condición de la voluntad en general, de todo fin autodeterminante. Ok, entonces bueno, de nuevo en términos sencillos, una, digamos, instancia perceptual como la identificación de un color o de un objeto como mesa, vaso, etcétera, requiere sistema nervioso como una condición de posibilidad. O sea que para entender, incluso, ¿no? ¿Qué es la experiencia fenomenal del rojo, de identificar un objeto? Ayuda, por lo menos en la explicación, digamos, ya integral, vamos a ponerlo así, integral, hay que integrar ideas sobre la anatomía y la fisiología del sistema nervioso. O sea, casi decir, a partir de la actividad, digamos, de la retina, es decir, de todo este como sistema perceptual nervioso, ¿no? Retina, corteza cerebral, etcétera, ¿no? Como están en el esquema y como lo escriben actualmente, por cierto, ¿no? Las ciencias cognitivas. Eso es lo que está en operación en la identificación de un color, ¿no? Redes neuronales, neurotransmisores, sinapsis, etcétera, etcétera. Es decir, esa sería la actualización de este material hegeliano en términos contemporáneos, ¿no? Dopamina, receptor de membrana, membrana celular, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo también sobre la cuestión, si se quiere así, práctica de la realización de un fin de la voluntad. O sea, por ejemplo, lo que actualmente en ciencias cognitivas se describe como función ejecutiva, es decir, poder hacer una proyección a largo plazo o poder asumir una tarea, qué sé yo, como escribir un paper sobre Hegel y efectuarla en el mundo, es decir, que no quede solo como idea, sino realizar el paper, exponer en el congreso, etcétera, ¿no? Actualmente se diría, de hecho esto es Damasio, así literal, o sea, la función ejecutiva requiere también lo mismo como dice Hegel acá, o sea, la presencia, la actividad de un sistema nervioso sano. O sea, en realidad, circuitos específicos de la corteza cerebral, como corteza prefrontal, sistema límbico. O sea, actualmente se describiría así, que para poder efectuar esta tarea, ¿no? De escribir el paper, de ahorrar para pagar la renta, etcétera, etcétera, se requiere de nuevo sistema nervioso, cerebro sano y circuitos corticales específicos, ¿no? O sea, de nuevo, de ciencias cognitivas como que ya detallarían de manera casi microscópica lo que Hell está acá esbozando, obviamente, de cara al conocimiento neurobiológico de su época, ¿no? Pero bueno, está bastante actualizado, esa es la idea. O sea, hay apuntes de Hegel sobre cómo si hay un daño en el cerebro se afecta la función de la memoria, es decir, está esta como correlación, que a la fecha es bastante fructífera, ¿no? Zona cerebral A participa de alguna manera en la función cognitiva, visión, función ejecutiva, etcétera, ¿no? De nuevo, médicos, fisiólogos de la época de Hegel ya estaban también manifestando estas correlaciones y es interesante la fecha que Hegel las está estudiando en libros recién publicados y eso lo está reportando y comentando en clase. De hecho, también, por cierto, es interesante que este tipo de materiales los encuentran en manuscritos de alumnos o en adiciones de alumnos al texto de Hegel. O sea, en realidad, si ven en la enciclopedia de Hegel, son parágrafos muy cortitos, luego no hay estos detalles empíricos, justo están acá. En pocas palabras, la enciclopedia de Hegel, o sea, los párrafos que él escribió, es muy aburrida, obviamente, o sea, en comparación con este tipo de contenidos empíricos, históricos, que están mucho más desglosados. O sea, como que idealmente, ¿no? A la fecha, se busca, o sea, acompañar el texto de Hegel, o sea, como este parágrafo ahí más denso que puse, con manuscritos de clase, o sea, que tienden a ser más didácticos, los desarrollos son más pausados, o sea, parece que acá Hegel se está esforzando, ¿no? Por darse a entender. O sea, los parágrafos escritos por Hegel son en general más incomprensibles. Ya viene la última idea, y de hecho acá igual también me parece bastante legible, esto es igual de un curso, en este caso, de filosofía del derecho. Igual reitero, preguntas, comentarios, adelante, ¿no? Ya será mi última diapositiva, y ahorita igual, pues Diego, te toca, ya sabes, acá formalmente la réplica, y ya de ahí pues vamos hilando, ¿no? Todas estas ideas justo con el texto. O sea, lo siguiente, ya después de la interacción con Diego, pues serán entrar ya un poco en la estética de Hegel. No, seguimos en introducción, pero pues ya nos vamos acercando al texto. Va la cita. Dice Hegel, la riqueza se hace una convicción contra la costumbre.
en la medida en que ésta existe de manera efectiva. Así la riqueza asume en y para sí una situación de ausencia de derecho, en la medida en que la riqueza es el poder. La riqueza coloca a una cantidad de gente en la dependencia. La riqueza puede ver en sus manos la subsistencia de muchos, se ve como señora de su miseria, y también con ello de muchos de sus derechos. A esto también se le puede llamar depravación, que el rico se sienta con licencia para todo. Hemos determinado esta cualidad menesterosa de populacho como conciencia de la ausencia de derecho, bajo un presupuesto del derecho. Ok, a ver, tiene que ver precisamente con esta idea básica de crítica al capitalismo que encontramos en la filosofía del derecho de Hegel. O sea, tanto en la versión de imprenta como en los cursos está defendiéndose esto. Y que espero que también se vea la relevancia de este fragmento al presente. O sea, lo que está considerando Hegel en su análisis de la sociedad capitalista es que se genera mucha riqueza, así como literal dicen Adam Smith, Ricardo, ¿no? Hay división del trabajo, aplicas la ciencia en la industria y tienes marcos jurídicos que protegen la propiedad privada, contratos entre privados, etcétera. El resultado necesario, hacia el nivel matemático, es que tu Producto Interno Bruto crezca, que tu economía se haga cada año, cada ciclo económico más grande, ¿no? O sea, de hecho, reitero, de eso habla la economía política clásica, ¿no? Tienes estas condiciones, libertad de propiedad, libertad económica, libertad de comercio, uso de ciencia en la industria, etcétera, etcétera, y se enriquece tu sociedad. Lo cual, obviamente, el propio Adam Smith lo confiesa así, o sea, no acaba en la riqueza producida distribuida en todos por igual, o sea, en general se va a acumular la riqueza en los pocos ricos y a los muchos pobres pues les va a tocar pues una tajada personal más corta, ¿no? Del pastel económico. En eso no ves Smith un problema, porque considera que aunque es desigual la distribución, vaya, de la sociedad capitalista, todas las clases sociales quedan por lo menos abastecidas en lo que tiene que ver con alimentación, vestimenta y vivienda, es decir, necesidades básicas, ¿no? Considera Smith, por ejemplo, ¿no? Que tanto el campesino más pobre, ¿no? Como el rey de Inglaterra se van a la cama con el estómago lleno. Bueno, a lo mejor en alguna medida esto en Inglaterra es el caso que luego se puede poner más feo, ¿no? Pero consideramos eso a Smith. O sea, en general en la sociedad capitalista, pues aunque sea de papas, ¿no? Así es Smith. O sea, el campesino se va a llenar de papas y de cerveza, ¿no? El rey de faisán y de vinos importados de Francia, ¿no? O sea, uno va a vivir en lujo y otro tal vez en pobreza, ¿no? Pero nadie se muere de hambre. O sea, para Smith es fundamental que todos tengan de qué comer a partir del propio trabajo. En general él considera, ¿no? Que en esta nueva sociedad capitalista, sí, o sea, aunque no pueden todos, ¿no? Acceder al vino y al faisán, por lo menos todos tienen de qué comer y hay oportunidades de trabajo para todos. O sea, entre menos estorba el gobierno, pues abren las empresas, los comercios, y hay para trabajar, aunque sea en el Oxxo, ¿no? Aunque, así en términos contemporáneos. Bueno, eso es de nuevo, Hegel que argumenta, o sea, él dice, es correcto, o sea, con esta libertad de comercio, del trabajo se produce riqueza de manera masiva, se genera esta desigualdad que de alguna manera también contemplan Adam Smith, los demás economistas ingleses, pero Hegel pone peros, eso es lo interesante, a lo mejor es la vigencia de la dialéctica en concreto, ¿no? En la teoría social y económica de Hegel. O sea que a final de cuentas hay efectos negativos, o sea, no solo digamos en desigualdad económica, ¿no? En eso de hecho, Reiter Smith ya tiene la cosa clara, va a haber pocos ricos y muchos pobres en la sociedad capitalista. Lo que Hegel considera es que también hay, digamos, como que asimetrías o pérdidas a nivel mental, cognitivo. O sea, por ejemplo, que haya una sensación de pérdida de derecho de parte de los pobres o marginados. O sea, que básicamente esto del populacho habla de una masa pauperizada que se siente agraviada y que se siente agraviada de manera correcta porque está, digamos, con desempleo, con miseria, poco acceso a la salud, poco acceso a la educación, a la cultura, incluso a la religión, dice Hegel. De repente hasta el pobre pues no puede acceder a los textos para formarse de manera religiosa, es decir, al pobre le va mal en sociedad, en esos términos así literales, ¿no? Pero de nuevo, no solo en su ingreso material, también en sus oportunidades de desarrollo cognitivo,
y de interacción social. Es interesante por sí mismo a la fecha. En general empata un poco con esta crítica de Marx al trabajo enajenado. En el Congreso Hegel la semana pasada estuvimos, de hecho, discutiendo esos como paralelos, ¿no? Marx y el trabajo enajenado, como en los manuscritos del 44, y este tipo de ideas hegelianas. Agrego esto, por ejemplo, también el empobrecimiento cognitivo desde arriba, es decir, esa idea que está ahí en ese fragmento, ¿no? Que el rico se siente con derecho a todo, literal como en México está esto, ¿no? Que los lords, los fifís, etcétera, pues de repente sí tiene que ver con eso, o sea, lo veo una asunción así, vaya, digamos, éticamente errónea, o sea, de que el dinero faculta y aplastar al otro, a los trabajadores, a las leyes, al propio Estado, etcétera. O sea, esto en México tiene una realidad brutal. De nuevo, Hegel identifica esto como un resultado posible del funcionamiento de la economía capitalista, que estos ricos de arriba de repente también empiecen a generar una como mentalidad que se contrapondría a la salud del todo ético, ¿no? O sea, veanlo, por ejemplo, en estos términos reales, ¿no? O sea, la producción de mercancías que no tienen lo prometido, es decir, queso que no es queso, ¿no? Así literal. Fármacos que pueden no curar del todo la enfermedad o que pueden generar efectos secundarios muy adversos, ¿no? Y va otro ejemplo, decisiones de accionistas que buscando ganancias, pues precisamente hacen colapsar los mercados, es decir, como la crisis del 2010, del 2008, ¿no? O sea, hay accionistas que ganan, digamos, por sus inversiones, por la producción de casas que todavía ni siquiera se han construido. O sea, eso en su momento generó esta burbuja financiera que llevó a una recesión mundial, que también obviamente afectó a México. Es lo que tiene en cuenta Hegel. Precisamente el rico, se queda así en términos socioeconómicos, la esfera capitalista buscando la ganancia, acabe, la ganancia a toda costa, ¿no? Acabe colapsando la propia base social de la cual se genera esta ganancia suya, ¿no? O sea, que se puede generar de nuevo vamos a ponerlo así, ¿no? Como mentalidad antisocial, tanto abajo como arriba, por el funcionamiento de la economía capitalista, lo cual requiere, y esto es bien interesante al presente, ¿no? Lo cual requiere, propone Hegel, instituciones de bienestar, es decir, instituciones gubernamentales de vigilancia de los mercados, de vigilancia de la calidad de las mercancías, de ofrecimiento de salud, educación y cultura gratuita. Justo pensando, el mercado no va a dar para todos esto, ¿no? Va a haber asimetrías ahí fuertísimas, ¿no? Que no se remedian solas con los mecanismos del mercado, sino que requiere intervención inteligente del gobierno, o siquiera en términos generales del aparato de Estado, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya voy cerrando, ¿no? El modelo de Estado de Hegel incluye una economía capitalista, sí, o sea, en eso no se divorcia de Smith y compañía, es donde entra Marx, ya proponiendo, pues, literal otro sistema económico. Sí, no, en general, la economía y la teoría económica de Hegel, en su filosofía del derecho, es capitalista, pero propone, reitero, mecanismos de bienestar o de respaldo institucional que precisamente mitigarían los efectos destructivos del capitalismo sobre el ser humano y sobre la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, también otro apunte sobre esta economía hegeliana. O sea, en general, apunta así, reitero, como una economía capitalista, pero que actualmente se describe como una economía mixta, es decir, como procesos económicos decididos por privados. Eso tampoco lo excluye Hegel, porque está defendiendo también el concepto de libertad individual de la ilustración, ¿no? O sea, no se le puede quitar a Hegel ese arraigo, ¿no? En la ilustración en general. Entonces, bueno, por un lado, decisiones económicas de actores privados y por otro, decisiones económicas de agentes socializados o colectivos. O sea, Hegel habla, por ejemplo, en la filosofía del derecho de en la corporación, o sea, que es algo así como una cooperativa de capital, de posesión común, decisiones de inversión también de manera común, respaldo, por ejemplo, a las contingencias, o sea, en la corporación se es miembro, o sea, no nada más un como átomo que se corre si ya no sirve, ¿no? En la corporación es como una segunda familia, eso dice Hegel, ¿no? Ahí sí ya hay demasiado idealismo. Pero reitero, en términos económicos, Hegel defiende, o sea, procesos tanto privados como procesos colectivos. O sea, un poco la economía china, por cierto, actualmente es eso. O sea, hay regiones donde puede haber inversiones, producciones privadas, pero hay otros rubros donde está la cuestión estatizada, ¿no? Por ejemplo, en recursos naturales, energía, ahí tal vez es importante, ¿no? Tener un control nacional sobre los recursos naturales, ¿no? Me parece que él también habría apuntes, ¿no?
sobre la necesidad de, en lo económico, no solo tener mercados privados, sino también tener algún tipo de instancia colectiva, algo así, como mezclar mercado privado con planeación central o con organizaciones económicas colectivas. Es un poco así, la teoría económica de Hegel. Bueno, eso era mi parte así, estas dos citas, ¿no? Como para ilustrar en general cómo opera el método filosófico hegeliano y también, de hecho, o sea, cómo con Hegel se pueden trabajar temas de filosofía de la mente y de teoría económica actual, casi un poco, ¿no? En inspiración del método dialéctico. Bien, pues ahora sí, veamos así alguna pregunta, inquietud. Ya voy a dejar de compartir. Pues sí, Diego, no sé si quieres ahí establecer algún punto y nos vamos acercando a la estética. A cualquier compañero, compañera, Sí. adelante. ¿Cierto? No es así como por protocolo, ¿no? Si primero hay dudas, mejor de ellos, ¿no? Adelante, adelante, como salgan. Yo, lo malo que no se pudo lanzar al grupo, lo que mientras le intento. Yo, por ejemplo, a ver, no sé, en el chat sí hay algo. Vamos, por ejemplo, a esta cuestión, Diego, para filosofía de la mente, o sea, digamos, básicamente la dialéctica de Hegel implicaría a no aceptar dualismos, es decir, que no se proponga, digamos, hablar de un estado mental divorciado, o sea, de una manera así como que total, de un determinado estado material o fisicalista, o sea, que eso es lo que podemos encontrar en Kant y en Hegel está esto criticado, o sea, también. Así habría filosofía de la mente hegeliana actualmente, ¿no? Estado fenomenal tiene como condición de posibilidad un estado fisicalista. Si no aceptamos esta tesis, caemos en dualismos, y para Hegel los dualismos son muy peligrosos, ¿no? En todo ámbito, en ámbito social, en ámbito conceptual. De hecho, ahora les comento esta idea. Para mucho del marxismo y la teoría crítica, ¿no? Justo no adoptar una concepción dialéctica en el análisis de la sociedad, la cultura o la mente implicaría caer en positivismos, y esos en términos políticos van con totalitarismos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una, yo diría, pretensión bastante dura a la fecha de gran parte de los lectores de Hegel. Es decir, no seguirle la palabra en la dialéctica implicaría en la parte política caer en una situación totalitaria o en una ideología totalitaria. Es lo que Marcuse denomina pensamiento unidimensional. Si el pensamiento filosófico científico no es dialéctico, va a tender necesariamente a caer en un espectro unidimensional. Marcuse lo puso en esos términos, ¿no? Esa tesis está bastante fuerte. Ok. Yo, Fer, bueno, para empezar, no sé si como que haya quedado claro. Precisamente, o sea, igual está como la invitación ahí, que hagan preguntas en el grupo, o sea, igual y como que, bueno, al menos yo, y supongo que tú también, ¿no? Pero, pues igual y me tardo en responder, pero sí, trataré de estar pendiente de ellas. O igual y me puede mandar un mensaje y mejor le respondo por audio, si es algo que puede responder de manera como sucinta, ¿no? Entonces, lo que iba a mencionar es precisamente, al principio mencionabas algo que es como muy hegeliano, esta idea de la unidad, ¿no? O sea, y lo mencionabas precisamente con esta cuestión de la mente, ¿no? O sea, de alguna manera un dualista cartesiano, ¿no? Filosofía de la mente, que apenas descubrí un libro, por cierto, que al parecer no lo he leído, pero al parecer es alguien contemporáneo, o sea, así vivo, que está defendiendo un dualismo cartesiano en filosofía de la mente, ¿eh? Sí, Y sí, creo sí. que al parecer sí lo defiende chido, entonces Sí, sí, está sí. intenso, ¿no? Entonces el punto es que, o sea, Hegel está pensando, y en general como los hegelianos, ¿no? Que lo que nosotros conocemos como cotidianamente realidad, pues es una cuestión, una unidad de, como tú mencionabas, orgánica, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque, o sea, yo les decía esto, Hegel es un tipo monstruoso de la filosofía, y a mí me gusta tratar también de entenderlo a partir de, o sea, como que pienso que Hegel se entiende mejor también si se entienden un poco las personas que lo critican. O al menos eso me ha funcionado a mí como de estudiante, ¿no? O sea, me enfrento a Hegel, me jalo los pelos, me pongo a llorar en posición fetal
y entonces me tengo que reconfortar de alguna manera, y la mejor manera pues, es leer a Russell, ¿no? Y ver cómo critica a Hegel y toda esta banda, ¿no? O a Marx, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estabas exponiendo, ¿no? Estaba buscando una publicación que hice en Facebook hace un rato, que está buena, ¿no? Entonces las voy a leer, no sé, me parece como, como al menos interesante. La hice pues, hace un tiempo. El punto es que ya estaba buscando temas sobre unas cosas de filosofía de la percepción y me encontré un texto de G. Moore, eh, de George Moore, que es precisamente uno de los que se conoce como fundadores de la filosofía analítica, ¿no? Entonces les decía que este tipo Hegel, ¿no? Fue pues, un monstruo porque, digamos, provocó una ruptura como en la historia del pensamiento. O sea, básicamente lo que podríamos, o lo que todavía el siglo pasado, ¿no? Se entendía como filosofía continental y filosofía analítica, esa división como de tradiciones, pues básicamente se dio por Hegel. O sea, los, digamos, fundadores de la corriente analítica, pues fueron porque criticaron a Hegel y, digamos, en términos como caricaturescos, pues no le creían nada y pensaban que era pura charlatanería y palabras rimbombantes y cosas obscuras. Y Entonces, Schopenhauer. por eso se fue para allá en la filosofía analítica, ¿no? Con un énfasis al lenguaje, a los conceptos. Y la filosofía continental, pues sí abrazó más el método hegeliano y un poquito de la oscuridad francesa, que también han denotado muchísimos de los filósofos que seguramente conocen mejor que yo. Entonces, eventualmente, esta cita es de George Moore, y dice, voy a mencionarla, es de un texto que se llama La refutación del idealismo. Entonces la cita dice: el principio de las unidades orgánicas, como el del análisis y síntesis combinados, se utiliza principalmente para defender la práctica de sostener dos proposiciones contradictorias, donde sea conveniente. En esto, como en otros asuntos, el principal servicio de Hegel a la filosofía ha consistido en dar un nombre y erigir en un principio un tipo de falacia a la que la experiencia había demostrado que los filósofos, junto con el resto de la humanidad, eran adictos. No es de extrañar que tenga tantos seguidores y admiradores. O sea, esta es de Moore, ¿no? Entonces me parece que habla muy bien de, digamos, como pues cierta crítica, independientemente de lógica, de argumentos, como pues cierto odio y renuencia a creer a Hegel, ¿no? Y digamos a toda la escuela que fundó, ¿no? Entonces, hay algo interesante ahí, es que en la tesis que, digamos, que vincula, ¿no? Esta idea de la realidad como una unidad orgánica, pues al menos, por ejemplo, Moore está tratando de criticar este tipo de tesis, principalmente idealista de corte hegeliano, ¿no? En la medida en que, pues Jim Moore piensa que va en contra de nuestro sentido común, ¿no? O sea, él lo menciona así, ¿no? Como que él hace referencia al sentido común, y pues la idea así como general es, ok, Hegel viene, se para aquí enfrente de mí y me comienza a decir un montón de cosas, de que la unidad de la realidad se llama absoluto, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Entonces la idea es como, ok, si la realidad es una unidad, o sea, en sentido ontológico, incluso en sentido homogéneo, parece ser que debe haber un tipo de estructura tal, o debe tener una estructura tal, en la que, dada esta unidad, pues si yo altero de alguna manera la parte de abajo, imaginen que es un círculo, ¿no? Una esferita, ¿no? Si yo altero la parte de abajo, de alguna manera eso va a repercutir en todo el sistema, pues contiguo, porque es una unidad, ¿no? Esa justamente la idea de unidad es como esa, ¿no? Si yo de alguna manera, no sé, le meto el dedo hacia abajo, eso va a repercutir en alguna parte del sistema, probablemente en todo. Entonces, en términos, pues, digamos, incluso de experiencia, piensa Moore que eso no es, pues, intuitivo, ¿no? Porque suena más así como una idea esto de la teoría del efecto mariposa, ¿no? No sé si la han escuchado por ahí. Igual y la han visto así como en videos de Dross, ¿no? Porque yo veo videos de Dross y a veces aprendo más filosofía que en mis clases, pero en general, pues Dross hace eso, ¿no? Como, mira, no sé, yo tiro aquí mi taza de café hoy y resulta que en 20 años este hecho provocó una guerra mundial y una estampida de cucarachas, horribles, ¿no? Entonces, hay como la idea de que, pues, hay cierta conexión
entre distintos hechos a pesar del tiempo y el espacio, pues porque la realidad de alguna manera es una unidad pues homogénea, ¿no? Entonces piensa Moore que eso no es intuitivo, ¿no? O sea, yo puedo tirar esta taza y a lo mejor hay un tipo de reacción entre este hecho y otro, pero no necesariamente va a haber un tipo de interacción de estos dos hechos, pues con otro tipo de, digamos, elementos del propio sistema de la realidad. Entonces, él diría más o menos que pues no, la tesis de que la realidad es el absoluto, es una unidad, pues es un poco inverosímil en términos pues prácticos incluso, ¿no? Entonces, independientemente de si está bien Moore o no, me parece que es algo interesante de pensar porque gran parte de la crítica a Hegel, como después de que murió, pues es básicamente esa, ¿no? Como que, vamos, está tratando de homologar un montón de elementos que si uno analiza detalladamente, no necesariamente tienen relación alguna o relación estrecha como Hegel hace pensar, ¿no? O sea, no sé, podríamos pensar en esta medida con estética, ¿no? O sea, si atendemos a Hegel, tendríamos que hacer un estudio, un análisis histórico, tanto de la historia causal de una obra particular, de una pintura, de una pieza musical, como también de la posición o la situación de esta obra con relación a una narrativa histórica pues que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, solamente así vamos a poder entender la obra, ¿no? Es decir, hay una relación entre el análisis de la obra misma y su contexto histórico, por ejemplo, ¿no? Y el papel que juega la obra con las demás obras dentro de un espíritu, ¿no? O de la dinámica de un espíritu. Entonces, eso es muy hegeliano. Pero una idea sería como, ok, o sea, es cierto que la historia es importante, ¿no? Para entender la obra, a lo mejor no podemos interpretar adecuadamente el contenido representacional de una pintura o de ciertas pinturas si no atendemos al conocimiento, no tenemos acceso a un tipo de conocimiento sobre la historia material, causal o, digamos, global que circunda la obra, pero vamos, no sé, cuestiones a lo mejor de de reacciones, ¿no? Neuronales, por ejemplo, neuroestética, ¿no? Reacciones neuronales a la Gioconda, pues a lo mejor pueden abstraer bastante bien de consideraciones históricas y no por eso quiere decir que está cayendo en un estudio incompleto, ¿no? Porque en todo caso, pareciera ser que, si bien Hegel pretende hacer un sistema, al menos desde luego también por las limitaciones de su época, parece ser que es metodológicamente muy complicado, ¿no? Porque si lo queremos llevar a la actualidad, imaginen que Hegel estaría vivo, ¿no? Pues es básicamente como, ok, voy a estudiar el arte desde la historia, sociología, política, bla, 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 como una unidad espiritual, etcétera, pero también desde la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, distintas perspectivas me van a ayudar a entender el fenómeno. Y eso suena muy bien, hasta que uno se da cuenta que distintas tesis, por ejemplo, en neurociencia cognitiva, frecuentemente van a ser contradictorias con ciertas tesis históricas, ¿no? Por ejemplo, ciertas tesis de corte sociológico. Entonces, yo creo que Hegel funciona muy bien metodológicamente como para pues entender que puede haber muchas conexiones en donde superficialmente parece que no las hay, pero creo que tampoco hay que excederse, ¿no? O sea, particularmente ese es mi juicio, ¿no? No sé tú qué opinas, Fernando. Porque tú Acá, eres más hegeliano que yo, ¿no? Tú sí eres ¿cómo, perdón? hegeliano, ¿no? ¿Cómo? Tú sí eres hegeliano, ¿no? Ah, sí, no, totalmente. Después del Congreso. Sí, o sea, yo no, yo solo soy existencialista, ¿no? Bueno, esos no fueron conceptos del todo existencialistas, yo diría los Ah, que... no, no. No, 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 yo bueno, decía porque esa vivo triste. es una, sí, es histórica muy completa. A ver, sí, voy a ir por dos lados. O sea, primero un poco sobre este aspecto histórico, ¿no? De la recepción de Hegel en Inglaterra. O sea, luego tal vez ya como de la aplicación a un problema concreto, en este caso como estudio de qualias, estados mentales, etcétera, donde ahí asumieron una posición, digamos, vamos a ponerlo así, defensa de Hegel frente a otras opciones metodológicas actuales que considera que serían pobres científicamente de cara justamente a la metodología hegeliana, que diría es más integral y crítica, obviamente, en un sentido político, que es lo que le falta a muchas
filosofías de la mente actuales, ¿no? Yo diría. Lo primero, sí, Russell empezó como hegeliano, de hecho, de repente también, vamos a ponerlo psicoanalítico, ¿no? O sea, igual mucho de su, sí, de eso, de su ataque a Hegel en la historia de la filosofía, ¿no? De que es más bien como que una tesis o mística o en todo caso irracionalista, ¿no? La unidad de los contrarios, el efecto de la parte en la totalidad, etcétera, ¿no? O sea, suena como un descantado, o sea, como que estaba muy entusiasmado de joven con Hegel, quién sabe alguien, qué pretensión, digamos, ahí de iluminación o de orientación tendría que no se cumplió, y al final de cuentas pues se va, así como que por la, yo diría fácil, ¿no? Es decir, no es una crítica sistemática y fundamentada bibliográficamente la que hace Russell en ese texto, me parece también una crítica muy subjetiva, muy superficial, por lo menos esa, ¿no? O sea que a final de cuentas, por eso lo pongo acá, de hecho, en el chat, o sea, literal, hay ya el Russell que está separado de Hegel, ¿no? Que se pone a estudiar más bien lógica, matemática, y pues reformula pues su acercamiento, digamos, a la actividad filosófica. O sea, rechaza el idealismo, ¿no? De esa escuela hegeliana en Inglaterra y se va más bien ya pues a una base lógica, matemática muy específica, ¿no? O sea, que ya en última instancia, o sea, pues esta decisión pues nos pone, a su vez yo diría como lectores de Russell y de Hegel, pues igual en una decisión entre metodologías, o sea, ahí sí no se pueden integrar las dos. O uno se va con Russell y ahí desde el empirismo, pues Hegel será irracionalismo, misticismo, etcétera, ¿no? Y viceversa, desde Hegel, desde la, digamos, dialéctica, se verá la propuesta de Russell como muy parcial, esquemática, que le mata lo vivo a la lógica, ¿no? Al reducirla solo a signos. Ya viendo lo siguiente, o sea, de hecho, debates de Hegel, o sea, en, vaya, la ciencia de la lógica o en la introducción a la enciclopedia de las ciencias filosóficas, o sea, está marcando distancia, ya lo he mencionado, ¿no? Con la filosofía trascendental de Kant, con el empirismo, o sea, que sería lo mismo, o sea, si se me dice, bueno, o sea, para tener profesiones verdaderas que vengan de experiencias sensibles, si no es si no es por opinión subjetiva, ¿no? Desde Hegel, en general desde el idealismo alemán, se responde, y yo diría que la respuesta es interesante a la fecha. Responde, bueno, a ver, voluntad, o sea, lo que yo sé, lo que yo quiero hacer, esto no se puede reducir a sustrato material o a proceso neurobiológico, ¿no? O sea, se defiende en Hegel, ¿no? Que tiene que haber una base material para estos procesos cognitivos, ¿no? Pero sobre una reducción así total. Libertad de la voluntad hacia una función cerebral como tal, pues no. O sea, y lo mismo, digamos, con otros, vaya, conceptos, ¿no? O sea, necesidad, sujeto, o sea, decir Hegel, y reitero todo el idealismo alemán, esos conceptos no se ven en la experiencia, o sea, nunca ves un sujeto, ves mesa, etcétera, ¿no? Sujeto es una categoría abstracta que tiene sentido emplearla en tal contexto, ¿no? O sea, siempre se va a decir desde el idealismo, de bueno, nunca podemos dar cuenta de la experiencia solo con concepto fisicalista, se mezcla de manera invisible, inconsciente, que el yo, que la voluntad, que los deseos, las intenciones, las ideas, es decir, yo diría, victoria crítica de Hegel a la fecha, frente al empirismo, ¿no? O sea, que todavía alguien vaya, como Darwin o incluso científicos actuales, ¿no? Que hablen que de ideas o de pensamientos, o sea, desde Hegel y idealismo se puede decir, estás usando un concepto metafísico, ¿no? O sea, ¿cuánto pesa un pensamiento? ¿Cuántas ideas caben en un vaso, ¿no? O sea, si no me respondes, estás usando metafísica y me estás engañando con eso de que el método empírico, pues es el método adecuado para extraer verdad. Estás involucrando metafísica, a lo mejor de manera inconsciente, ¿no? Es la defensa de Hegel, si se quiere así, frente a Russell así literal, pero ya está expuesta por Hegel en la ciencia de la lógica, en la introducción a la enciclopedia. O sea, Hegel no puede estar de acuerdo con el neopositivismo o con enfoques, digamos, empiristas o de lógica formal a la fecha. O sea, hay que decidir Hegel o empirismo, no caben ahí los dos igual. Pero justamente ahí está bueno porque, o sea, con lo que dijiste esto de los conceptos fisicalistas, digamos, o no bastan para pues, dar cuenta de la realidad, es interesante porque, o sea, por eso decía que la figura de Hegel es un monstruo, porque parece ser que hasta sus críticos o los que podrían ser, o sea, a mí me da la impresión, ahí viene como una, y viene el psicoanálisis, ¿no? También así barato de filósofo, ¿no? De intento de filósofo de la ciencia, ¿no? O sea, como que, y me parece que hasta los críticos de Hegel, como que guardan bastante de él, ¿no? O sea, como que Hegel es un tipo loco que no puedes criticar,
porque cuando lo criticas, o sea, este tipo te la puede voltear y es como, es que ahí estás usando mi dialéctica, ¿no? O lo estás haciendo desde un aspecto, desde un espectro histórico, entonces pues, yo estoy precisamente abogando por la tesis del historicismo, no sé, ¿no? Entonces, como que, vamos, no sé, Hegel es un tipo que como que solamente se podría criticarle él, ¿no? Así como viene en totalidad, y solamente se podría defender bien él, ¿no? O sea, es un tipo único en la historia de la filosofía. Entonces, yo lo decía porque esto de los conceptos fisicalistas, por ejemplo, el propio Moore, que tiene esta crítica que les mencionaba hacia el idealismo, pues él es famoso también por el, digamos, el creador de eso que se llama en historia de la filosofía el argumento de la pregunta abierta. Y es un argumento que él desarrolló en contra de pues cierto tipo de filosofía naturalizada, moral, porque a él le importaba mucho la ética, ¿no? Sí, sí. Y la moral y todo eso, ¿no? Entonces él dice básicamente, ok, mira, pues hay cierto, en la época, ¿no? Hay ciertos filósofos que sobre todo los utilitaristas, por ejemplo, ¿no? El pensamiento utilitarista clásico, ortodoxo, pues hacía referencia a que de alguna manera lo bueno en términos éticos se correspondía con el placer, ¿no? Y es algo bastante epicúreo, ¿no? Entonces, pues el placer puede ser medido, es decir, es físico, o sea, puede ser incluso pues material, ¿no? En sentido de que puede ser visualizado, ¿no? De alguna manera, incluso con neurociencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, Moore dice, ok, pero la idea es como yo te pregunto qué es lo bueno, ¿no? Sí, y la persona, el naturalista, me responde, pues es que lo bueno es el placer, ¿no? Entonces, Moore seguiría preguntando, bueno, ¿y por qué el placer es bueno? Entonces, llega un momento en el que la discusión sería como que el naturalista seguiría diciendo, pues porque da placer, ¿no? Pero el punto del argumento es que eventualmente no está respondiendo por qué es bueno eso, o sea, por qué el placer es bueno. Básicamente es una cosa es decir que algo sea bueno y otra cosa es señalar un ejemplo de bueno en términos sencillos, ¿no? Entonces, y eso suena bastante a lo que dijiste, pero ya no con cuestiones naturalistas morales, sino con cuestiones de filosofía de la mente, por ejemplo, ¿no? O sea, pensamiento, ¿no? Vamos a tratar de estudiar el pensamiento, ¿no? Y llega un naturalista así ortodoxo y te dice, ok, pensamiento es activación neuronal, no sé qué tanto, pues sigue la pregunta abierta, bueno, pero pues eso que no me dice nada del pensamiento, me estás señalando el sustrato neural que permite pensar y eso suena muy raro de principio, ¿no? Pero no sé qué posibilita los recuerdos, qué posibilita, no sé, la percepción visual. Entonces suena bastante ahí como hegeliano, pero también de Moore, ¿no? Entonces, no sé, supongo que a mí me frustra mucho Hegel, ¿no? Porque no lo entiendo y porque no me entiende, ¿no? Es como mi crush, o sea, mal, Bueno, mal plan, ¿no? hablan de que ni Hegel se entendía. O sea, hay un chiste de la ciencia de la lógica. Le dijeron, bueno, maestro, ¿qué quería ustedes decir en esta primera edición? Ven que luego lo cambió, ¿no? Y responde Hegel de, bueno, cuando yo lo escribí, solo yo y Dios sabíamos qué quería decir yo ahí. Y dice, ahora solo Dios sabe. No, no, es brutal, pero muy buen punto. O sea, de hecho, Derrida también. O sea, ya ha formulado esa idea de que o sea, en Hegel de alguna manera está ya como codificada, reitero, de alguna manera, una respuesta, reputación a donde le quieras entrar. De hecho, casi dice Derrida, o sea, que él se está siempre ahí riendo detrás de la ciencia de la lógica. O sea, si lo tratas de manera seria, de manera socarrona, o sea, tiene una manera de responderte, ¿no? Y de regreso, pues, así casi como te reto a rebutar esto, ¿no? Así lo toma Derrida, reitero, ¿no? O sea, sí, como sustrato muy vivo y también muy atrayente, justo, ¿no? Por lo que te puede regresar o responder desde el mismo, sí. Sí, sí. Bueno, también otra idea, esto tal vez ya un poco más técnico, o sea, de cómo este tipo de pensamiento, bueno, que por cierto, de hecho un par de ideas todo sobre lo que mencionaste, digo, sí, presente versiones fisicalistas de la filosofía de la mente, así, digamos, radicalmente materialistas, pues ya acabarán abogando por la exclusión de palabras como pensamiento o como idea. O sea, el materialismo eliminativo de los Chorlen es justo eso, ¿no? O sea, hablemos de neurona, de zona cerebral, etcétera, en lugar de libertad, de sujeto, de autonomía, de la voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos proponen que así se resuelven un montón de, sí, literal, pseudoproblemas, ¿no? O sea, que si vamos por, bueno, ¿es el hombre libre o no?
O sea, ninguna evidencia científica, ningún aparato de neuroimagen nos va a responder eso. Pero ellos dirán porque el concepto es inadecuado, es metafísico, es popular. O sea, también se puede hacer, pues, una concepción no, vamos a ponerlo así, no dialéctica, ¿no? No metafísica, del humano, de la realidad, pero puede haber precisamente la pérdida de esos conceptos como pensamiento, idea, libertad, etcétera. Es donde yo decía, ¿no? O sea, en términos políticos, por lo menos personalmente, ¿no? Pero muchos hegelianos igual, ¿no? O sea, dispuestos a defender que si no hay dialéctica en la política, en el pensamiento, en la filosofía, hay tendencias a prácticas totalitarias. Es decir, que la sociedad humana sale peor. O sea, si se acaba quitando la consideración dialéctica, es decir, el método de Hegel, ¿no? En términos generales, del campo académico social. O sea, que la dialéctica, precisamente en este sentido, sería buen equipamiento para la práctica, o sea, justamente al invitar a pensar de manera dinámica, de manera, qué sé yo, democrática, de manera metodológicamente abierta, etcétera, ¿no? O sea, ahí como, sí, defendiendo esto como, sí, en Hegel la dialéctica como una mejor opción que el materialismo eliminativo. Y uno de los hegelianos en el Congreso Hegel lo expuso así, Jorge Reyes, por cierto, de allá, de la Facultad de la UNAM, seguro lo han conocido en algún curso. O sea, él defendió eso, ¿no? Hegel mejor para teoría social, para la praxis, para todo, para la ciencia, que el materialismo eliminativo. ¿Por qué no podemos hablar de ideas, de libertad, de voluntad, etcétera? Entonces, bueno, y también de hecho la aplicación práctica, esto lo encontré en un paper, igual por ahí en algún lugar hablé de esto, donde se defiende de, bueno, a ver, para el estudio y el diagnóstico, es interesante, ¿no? De psicopatologías como la depresión, la ansiedad, recuerdo también era alguna otra patología grave como la esquizofrenia, ¿no? Se decían de, bueno, o sea, se propone, o desde Hegel la propuesta es no estudiar un solo cerebro, ¿no? O sea, como para ver si el cerebro por tales genes tiene infrafunción en tal zona cerebral. Y decimos, ah, bueno, pues ya tiene así casi de genes, ¿no? Tendencia a la depresión, a la ansiedad o a la esquizofrenia. O sea, es lo que se estaría criticando desde Hegel, que hubiera la pretensión de agarrar un cerebro humano y por sus genes o por su actividad neuronal aislada del mundo. O sea, que hubiera el atrevimiento de decir de, bueno, acá este sujeto tiene tal patología. O sea, lo que estos autores proponen es estudiar estas psicopatologías, por lo menos con dos cerebros. O sea, que sea para el estudio y el diagnóstico de la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, digamos como que algo más interactivo. Es decir, eso es muy hegeliano. O sea, no tiene sentido hablar de enfermedad mental en desvinculación de un entorno social. Eso es ya Hegel, en su teoría de la locura, su teoría de la sociedad. Entonces, bueno, ya en aplicación contemporánea, se invitaría a hacer estudios, vaya, reitero, de investigación o clínicos para cuestiones psicopatológicas como estas que mencioné, pero precisamente pensando no en individuo, cerebro aislado del mundo, sino cerebro en conexión con otros cerebros, ¿no? O sea, que tiene más sentido estudiar dos cerebros en conjunto para estas cuestiones psicopatológicas que los cerebros aislados. O sea, sería, bueno, o sea, de hecho, sí, por DSM puedes diagnosticar así, vaya por neuroimagen o por, vaya, entrevista o interacción médico-paciente. Por eso otra vez más bien se invita a pensar, vaya, como que en el contexto concreto en el que están viviendo los individuos, ¿no? Es decir, bueno, o sea, diagnóstico así, depresión aguda, luego ya toda la vía farmacéutica, puede tener o puede no tener en cuenta, o sea, justo como un determinado cerebro, en una situación social muy pobre, digamos, qué sé yo, ambiental y socialmente, pues puede tener justo este tipo de sintomatología, ¿no? O sea, eso es, digamos, el aporte hegeliano. No estudiar procesos cognitivos en cerebros aislados, sino buscar lo más posible, estudiar el cerebro en relación a una totalidad natural y social. Entonces, bueno, eso es crítica, básicamente, de prácticas psiquiátricas contemporáneas. O sea, acá está el Hegel en línea con Foucault, ¿no? Es decir, bueno, esto es normalización, el DSM, o sea, esto no es para ayudar, para curar, esto es para vender fármacos, para vender poder de parte del poder psiquiátrico. Es en la dimensión práctica, o sea, la gente haría tal vez mejor en distanciarse de ese discurso y prácticas y casi como Kant, ¿no? De piensa por ti mismo, ¿no? O sea, esto es un sistema de normalización, esto no es para ayudar a las personas. Eso es Foucault, también ya llevado a la práctica. También intentos hegelianos, como que en ese sentido. Creo que hay una pregunta, Fer, de Javier. Ah, ok, sí, gracias, porque de hecho, no sé, acá no me sale. Si la quieres leer, de favor. Sí, Bueno, bueno, había levantado la mano, justamente.
Ah, Y ya. es que ahorita que hablabas de cómo es estudiar la conciencia desde como cierto purismo, también hay que recordar que en el momento en que es estudiada la conciencia se comporta como un artefacto, ¿no? Ya no tiene el mismo comportamiento que si lo haría como fuera de un experimento. Y ahorita que estabas hablando de cómo dentro del conocimiento integral debe de haber una participación del individuo, o sea, de cómo se manifiesta en relación con el individuo, eh, me resulta interesante cómo para el idealismo alemán sí hay un interés por este aspecto de integrar al individuo en el campo de conocimiento, pero también que debe haber una conciencia en ese ejercicio. No sé, tal vez lo digo porque soy un poco influenciado ahorita porque no había leído a Schelling Ok. y, y de hecho, el mismo día en que me dejaste leer la estética, me ayudó mucho para poder leer el idealismo, el idealismo trascendental. Y entonces luego vi a Goethe y entonces él también habla de que para hacer o sea, o sea, es que no se habla, por ejemplo, de un ejemplo, habla de una planta originaria, que él incluso llegó a, literalmente, ¿no? Se embarcó en unas investigaciones para encontrarla, cosa que nunca logró hacerlo, ¿no? Y lo utilizaba para ejemplificar cómo concebimos la ciencia, de que en realidad, o sea, la ciencia no es solamente una, sino que, o que tampoco es que haya una planta originaria, sino que nosotros imponemos como esa idea mentalmente de lo que debe de ser una ciencia, de lo que debe ser una planta, y de ahí se van desglosando estas otras versiones, pero justamente, o sea, el papel del individuo sí es muy importante y me llamó, o sea, me hizo mucho ruido ahorita con lo que mencionaste de Hegel. Ah, ok. Bueno, de esa última parte, si quieres, vaya a formular la pregunta o la crítica, adelante. Eso sí como que quedó abierto. De lo que mencionaste acá, compañero Javier, yo resaltaría esta tesis, digamos, un poco para hablar de Schelling y luego un posible propio aporte hegeliano. En el tema, digamos, así literal, de la conciencia encarnada. O sea, de hecho, Sí, sí, aporte de Schelling en el hegelismo alemán es justo cuestionar la tesis de Fichte de que el no yo es como que producido, derivado, no se puede pensar en independencia del yo. Eso por cierto es también bastante kantiano, o sea, como que no atreverse a dar el salto, hablar del objeto, es decir, atreverse a ir más allá de, el fenómeno que es solo para la conciencia, o sea, hablar más bien como de cómo es la arquitectónica objetiva del mundo independiente de la conciencia. O sea, un poco ya en Schelling esto aterriza a por lo menos, además de hablar del yo y de la autoconciencia, hablar de la naturaleza como algo que es otro al yo. Digo, al final de cuentas va a hablar de identidad, ¿no? Autoconciencia, naturaleza, Schelling. Pero por lo menos Schelling ya argumenta, o sea, más allá de la arquitectónica del yo, o sea, eso sería Kant, ¿no? Las categorías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, dice Schelling, también hay que hablar de la arquitectónica de lo otro, de lo que hay más allá de la autoconciencia, de lo que no es autoconciencia, es decir, de la naturaleza, o sea, tomarla como un par ontológico que también debe ser expuesto y atendido. O sea, en términos tal vez de filosofía de la mente se pone así. Conciencia y naturaleza son una unidad operativa para Schelling. O sea, también implica pensar. O sea, bueno, la conciencia se da en un cuerpo animal. Digo, ya de ahí, obviamente un montón de ideas interesantes, ¿no? Pero siento que esto es ya más de Hegel, ¿no? O sea, involucrar la dimensión de los deseos. O sea, no solo cuestiones intelectuales, sino también deseantes. Ya digamos que en el modelo hegeliano de conciencia encarnada, pues esta incluye también esta dimensión pulsional, incluso inconsciente. Entonces pasó a Hegel. Es decir, también se defiende una conciencia encarnada, o sea, mente en un cuerpo natural, biológico. Pero siento que es interesante Hegel porque aspectos procesuales, alrededor de esta unidad mente-cuerpo, me parece están más resaltados o incluso tal vez no está esto del todo pensado en Schelling. Es decir, que la conciencia humana puede ser un proceso continuo que nunca se detiene, es decir, aquí y ahora está
digamos, una interacción mente-mundo entre ustedes, yo, Diego. Entonces, acá hay ahorita algo, de hecho, en marcha, ¿no? Algo mental o espiritual. Y decir con Hegel, o sea, no está, digamos, fuera de discusión. O sea, que puede el mundo de la experiencia, de esta conciencia encarnada, pues evidenciar nuevas ideas, nuevas prácticas, es decir, como que no está cerrado el mundo de la experiencia de Hegel a lo que ya se conoce o a lo que ya se puede ver, digamos, así como estamos iniciando, ¿no? En una transición histórica, feudalismo, capitalismo, ¿no? O sea, pensando con Hegel no hay nada en principio que excluya nuevas transiciones históricas. Esto se comentó mucho en el Congreso Hegel, como siendo estrictos en Hegel no hay ninguna idea del fin de la historia, o sea, más bien un proceso abierto tanto para la conciencia como para la historia. O sea, por ejemplo, por este lado, plasticidad sería una idea interesantísima en Hegel. Digamos, no es, por ejemplo, digamos, ni la conciencia ni el cerebro humano algo así tan cerrado de fábrica o de antemano, como para justamente, de nuevo, no poder pensar o actuar de manera distinta de como ya se hace. Evolución en la conciencia y evolución en la sociedad y en la historia son ideas que se van a formular muy bien con Hegel. Supongo que esto tiene que ver con la dialéctica. En general, en Schelling no vería de mi parte esos aspectos. O sea, procesualidad en la conciencia, apertura, a nuevos mundos, ¿no? Aunque es también materia obviamente de discusión, o sea, que tanto en Schelling se podrían involucrar esos aspectos, ya es así como para dialogar con los schellingianos ortodoxos, ¿no? Que obviamente también hay, así como hegelianos. No sé, compañeros, si eso da alguna orientación, igual si quieres... Sí, sí, un poco la idea era resaltar que en el idealismo o en ese periodo de la historia, por lo menos en Goethe, en Schelling, en Hegel, que además tengo entendido tiene una relación entre ellos, pues sí, hay una integración del individuo para un conocimiento integral. O sea, y sí, ¿no? O sea, Sí, eso es lo que me resulta sí, sí. valioso. Sí, de acuerdo, y de nuevo lo pondré en términos de Y, legado. y tal, y tal vez, ajá, perdón, no me interrumpiste, que tal vez justamente en Hegel pues eso se da en tanto que, o sea, al integrar al individuo y como el individuo nunca es el mismo, dado que está afectado por la historia, pues por eso es que el conocimiento siempre está vivo, ¿no? El conocimiento está vivo, exacto, sí. Esa es una tesis muy hegeliana, ¿no? O por lo menos de su lógica, de su análisis histórico, la podemos extraer. Sí, resaltaría esa idea, o sea, está insertada la idea de la libertad individual, del valor de la vida del individuo, es decir, o sea, mucho de lo que está discutiéndose en la Ilustración o en el proceso histórico de la Revolución Francesa. O sea, es considerado por Hegel como valioso, al igual, también agrego esto, ¿no? Que Hegel es considerado como valioso, digamos, el aspecto social, o sea, individuo, libre, piensa por sí mismo, decide qué hacer, sí, o sea, esta autonomía de la voluntad, ¿no? De la que hablan Kant, también Adam Smith y compañía, pero junto con ideas precisamente de cohesión social, de la sociedad también como organismo y no como máquina, es decir, se agregarían ideas individualistas, ¿no? Sobre lo humano, de inspiración ilustrada, ideas, vamos a ponerlo así, aristotélicas, sobre la necesaria cohesión, digamos, social de la polis, compartir, por ejemplo, fines imaginarios, sería importante en términos sociales para Hegel. O sea, de otro modo, se atomiza, digamos, la sociedad, cada quien yendo por su lado, ¿no? Los de arriba y los de abajo, ¿no? Casi en una anarquía o incluso guerra civil, ¿no? Eso no sería, obviamente, racional en términos de la propia concepción hegeliana, ¿no? En este caso, del Estado. O sea, precisamente se buscará un equilibrio, me voy a quedar con eso, ¿no? O sea, entre libertad individual y cohesión social. O sea, es un poco así la teoría del Estado y de la economía de Hegel. O sea, darle razón a Smith sobre la libertad de ejercer fuerzas, inversiones, etcétera, pero también atender a Aristóteles sobre cómo una determinada comunidad política funciona, reitero, ¿no? Por patencia de respeto a las leyes, de tendencia a la virtud en los ciudadanos, de tener algún tipo de institución democrática para discutir, de nuevo, asuntos políticos. O sea, es como entonces una mezcla, ahí lo voy a dejar. O sea, entre Aristóteles, la Ilustración, incluyendo la economía política clásica y Kant. O sea, eso es como que su teoría política y económica. Integrar el individuo en una sustancia social. Sería tal vez un aspecto que Hegel resalta. A ver, veo una cuestión aquí en el chat, la voy a leer y pues ya también básicamente vamos cerrando, ¿no? Tenemos acá las dos como horizonte.
Dice así, sobre lo que mencionaba Diego, de que neurociencia, la experiencia de una obra de arte específica podría arrojar resultados que incluso sean contradictorios con datos que se tengan del contexto social e histórico de la obra del artista. También sería válido aplicar la cita de Hegel que tenía que ver con que la contradicción es la verdad o lleva a la verdad. Bueno, esa va para ti, Diego. Las disciplinas del conocimiento como la historia y las neurociencias podrían ser opuestos que se complementan según Hegel. Igual yo podría asumir la otra, ¿no? Igual también ya para ir cerrando. Adelante, Diego. Yo creo que en general las dos se responden que sí desde Hegel, ¿no? Si eventualmente hay un tipo de dato que la ciencia da sobre no sé qué pinturita y eso puede como llegar a contradecir cierta, como lo mencionas aquí, datos del contexto social histórico, pues sin duda que al menos en la disyunción que tú señalas en la pregunta, pues al menos sí podríamos decir desde Hegel que esa contradicción lleva a la verdad, ¿no? Es justamente como esta idea clásica didáctica, ¿no? Que explican así como en cualquier clase de preparatoria de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Esa idea, independientemente de los nombres, sino como la estructura de la dialéctica, pues es lo mismo aquí, ¿no? Tienes dato histórico, tesis, ¿no? Luego antítesis, digamos, en esos conceptos, pues ya los datos de la neurociencia, debe haber una síntesis allí, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es que sí, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Y la segunda, pues también, ¿no? O sea, justamente lo que decías, se complementan, se deben de complementar, ¿no? Para el entendimiento del absoluto, ¿no? De acuerdo, y bueno, pues básicamente haría eco de lo que has comentado, o sea, ese lema sí, o sea, de la cita ahí que puse, pues básicamente implica que no asusta la contradicción, o sea, de ninguna manera, o sea, en términos de investigación científica, si mis resultados contradicen mi hipótesis, esto no asusta, reitero, sino que es como fundamento para reformular la hipótesis, hacer nuevos experimentos y encontrar como que un mejor acercamiento de la teoría a la realidad cotidiana. O sea, pero sí, como que en términos muy laxos, la idea es esa. O sea, contradicción en Hegel no asusta, sino que en general se ve como algo rico para concentrar la atención, para buscarla donde no había, para generarla donde no se encontraba. Es decir, es literal para Hegel, me parece. La contradicción es el sello de lo vivo. Donde no hay contradicción, hay algo muerto. Entonces, sí, bienvenida acá a la contradicción en general, sea la que sea. Que por cierto les comento, curiosamente a Nietzsche esto le gustaba del pensamiento de Hegel. O sea, no leyó, seguro, no sistemáticamente a Hegel, pero en algún aforismo lo pone así. O sea, Hegel identifica correctamente que la contradicción es la regla de la vida. O sea, hay un aforismo de Nietzsche, de hecho, muy bonito, ¿no? Que el hombre más vivo será el hombre más lleno de contradicciones. O sea, esto de la contradicción a Nietzsche tampoco le asusta, ¿no? Bueno, así como lema general, obviamente esto se contrapone con la asunción de, el principio de no contradicción, del tercio excluso, intuiciones, como decía de hecho Diego, ¿no? Vaya, del sentido común. O sea, en general, casi es eso, o sea, adoptar una visión de sentido común o adoptar la dialéctica de Hegel. Hegel también criticaba el sentido común, por cierto, o sea, justo porque se detenía en puntos como que muy inmediatos o abstractos. Sobre esta idea, de nuevo, para el sentido común los huevos son huevos, ¿no? O sea, para el sentido científico más bien de, bueno, los huevos tienen albúmina, tienen proteínas, provienen de aves, es decir, el científico más bien está en malos términos con el sentido común, para el que todo es como tan obvio, precisamente empieza a rascar de qué habrá más allá del huevo, ¿no? ¿Por qué se pondrá así si se calienta? Etcétera. O sea, además bien se duda de la inmediatez. ¿Qué habrá más allá? Vamos a buscar esencias, leyes, etcétera, ¿no? Eso ya es Hegel, precisamente como que evidenciando al sentido común qué es lo que le falta, ¿no? Tal vez le falta ansia por la contradicción y por eso de regreso ahí a la tesis. Y claro, lo otro es sencillo, pues claro que se complementa, o sea, historia universal con neurociencias, pues casi así todo con todo. O sea, entre más metas tu análisis, digamos, de los huevos, sobre biología, sobre economía, sobre historia, pues más completo va a estar. O sea, es un poco así el método filosófico general de Hegel. O sea, vamos a hablar de los huevos, del cerebro, pues involucremos todo lo que podamos, así
de manera sistemática, eso sí. O sea, por un lado acá los conceptos históricos, científicos, biológicos, los fenomenológicos, etcétera, ¿no? Pero de hecho, sí, casi para ir cerrando, un interesante lector de la tradición analítica de Hegel, y no lo hemos mencionado, por cierto, Diego, ¿no? Feyerabend, o sea, Feyerabend precisamente en su anarquismo metodológico, es decir, así, pues freestyle, o sea, vamos a hablar de los huevos de las aves, pues métele de todo, ¿no? Que pseudociencias las quitaba Popper, pues no, mételas, ¿no? Así, a ver qué sale, ¿no? O sea, eso es bastante hegeliano, no es un mal lector de Hegel. O sea, tal vez faltaría el momento de la sistematicidad, la historiación así muy puntual, pero no, vamos a estudiar, reitero, cualquier fenómeno, métele muchos enfoques. Sería como que, de mi parte, o sea, el resumen de la enseñanza metodológica hegeliana al presente. Si tenemos fenómeno X, hay que entrarle de manera interdisciplinaria. Yo creo que está muy bien eso. A mí me gusta mucho esa idea de la interdisciplina y me parece bastante fructífera, ¿no? Pero así igual para como terminar mi último comentario, porque esa es como la parte así del pensamiento de Hegel, ¿no? Ya después vamos con la cuestión de la estética y todo eso, entonces vamos a dejar un poquito esas cuestiones, pues a lo mejor intensas, ¿no? Pero, o sea, nada más por último, o sea, me parece muy bien, por ejemplo, la última cuestión que señala Monse, ¿no? La cuestión de la interdisciplinaridad, según Hegel, claro que se complementan historia, disciplinas, etcétera, y eso creo que deberíamos, o sea, me parece sano que todos pensemos así, pero el problema es saber cómo hacemos que se complementen. O sea, si se dan cuenta hasta ahorita como que la idea ha sido, ok, vamos a tratar de vislumbrar la tesis del complemento de los estudios para un fenómeno, ¿no? Incluso Fernando menciona Feyerabend, todo esto, ¿no? Pero ahora desde un ambiente, desde un espectro metodológico, pues cómo vamos a complementar, por ejemplo, no sé, para el estudio de la esquizofrenia, una pseudociencia como no sé, la astrología, pues es una pseudociencia, y la neurociencia, o sea, está bien. O sea, podemos como analizar las dos cosas, el fenómeno desde la astrología y los planetas y el horóscopo y eso, y la Sí, neurociencia. Pero sí. el problema es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empatamos estas dos metodologías? Ahí viene el problema. O sea, yo creo que ese es el grave problema. Es un problema metodológico. Está muy bien la tesis en el sentido de que vamos a hacer la interdisciplina, pero ya en el momento de los catorrazos, pues Sí. ahora sí, incluso hasta el lenguaje es distinto, ¿no? O sea, te ha pasado también, Fernando, ¿no? A mí también me pasa, o sea, hablo con, no sé, gente en neurociencias y ni siquiera nos entendemos como la primera, ¿no? O incluso entre filósofos, ¿no? O sea, hablo con gente, no sé, fregiana y no le entiendo, ¿no? Y no me entienden. Y hablo con gente camusiana y tampoco me entienden, ¿no? Entonces, es una cuestión ahí interesante que tenemos que tratar de esquivar, ¿no? Si es que queremos lograr una interdisciplina adecuada como la que espera Hegel. Interesante, digo, esto sí no vamos a poder ahorita cerrar así en minutos, o sea, me quedo con las ideas como más generales, o sea, precisamente cómo hacer, investigación interdisciplinaria, ¿no? Como que acá hay dos apuntes, Feyerabend es freestyle, así es casi como decías, de bueno, si funciona alguna comunidad discursiva, ¿no? Mezclar tarot con neurociencia para la esquizofrenia, pues adelante, o sea, de hecho decía, pues esto ya se da en círculos que hacen esto de psicología transpersonal y cosas así. Precisamente también hacen como que, sí, investigación interdisciplinaria, algún aspecto clínico, pero pues sí, ahí no hay ningún como que orden sistemático o jerarquía de los conceptos, ¿no? Es ahí de, pues literal, lo que funciona, ¿no? Ahí la propuesta es que sí funciona, ¿no? O sea, un poco mejor esa terapia, qué sé yo, más como de corte de habla, es mucho del psicoanálisis, ¿no? O sea, hablar en lugar de meterle acá fármacos al cerebro, ¿no? Esa ya se da. Y bueno, en Hegel, supongo que eso sí, el aporte sería la sistematización de los conceptos. O sea, por ejemplo, donde Hegel estudia fenómenos paranormales, el psicoanálisis, etcétera, es en la antropología, es decir, en algo que no tiene que ver con procesos como de claridad de conciencia, de teorización, de uso, qué sé yo, del lenguaje articulado, etcétera. Supongo que si la pregunta fuera, o sea, ¿cómo estudiamos fenómenos, qué sé yo, así paranormales o algo así de esta índole? ¿Cómo mezclamos una ciencia con otra? O sea, nos preguntamos por la jerarquía ontológica, o sea, qué tan cerca estamos de algo cultural,
de algo mitológico, o sea, de algo así, de algo artístico, algo mitológico, algo político, algo fisiológico. O sea, como que la propia arquitectura del sistema de Hegel nos pone en evidencia dónde ubicar la obra de arte, el mito, los estados alterados de conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, Sí, sí. pero, por ejemplo, o sea, hay que notar ahí algo que pasó, ¿no? O sea, como precisamente la idea de estudiar como la unidad y la interdisciplina como que provoca muchas veces que nos desviemos hacia otros puntos, ¿no? O sea, precisamente porque no sabemos bien cómo delimitar, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, lo de Feyerabend, ¿no? Que mencionabas. O sea, yo tengo esquizofrenia, perfecto, pues me tomo mis medicamentos y a lo mejor me alivia, ¿no? Mis males, o voy con la tarotista y con su conversación me alivia mis males, pues esto está bien en un sentido, vamos, en cierto Práctico. sentido está chido porque pues me alivia mis males, ¿no? O sea, me funciona. Igual pues, si me pongo a ver películas, pues me funciona, o sea, pero estamos hablando en un espectro de funcionalidad para aliviar los males. Pero, por ejemplo, ya en sentido de crear un sistema pues epistémico de defensa de tesis en donde diga, ok, mira, la esquizofrenia, el origen de la esquizofrenia se da por determinado aparato neuronal, de funcionamiento neuronal, o se da porque pues tú naciste en Neptuno, no sé qué, eh, cosa y no sé qué tanto signo, pues son dos tesis que si uno tiene en un sistema de creencias epistémico, pues como que no cuadra, ¿no? O sea, a lo mejor le dan sentido mucho a una narrativa y a lo mejor yo voy a casa de mi abuelita y pues me vuelvo tarotista y por amor a ella y voy a la facultad y me vuelvo neurocientífico, pero ya en sentido epistémico, pues claramente no cuadran las tesis, ¿no? Y la idea entonces hegeliana es que tienen que cuadrar las tesis en sentido, o sea, no tienen que cuadrar, sino tienen que haber una dinámica entre tesis en sistemas epistémicos y también en su aplicación funcional, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el problema. Sí, vaya, no, vaya, de aquí nos podemos seguir así horas y horas. Lo último, así muy breve, supongo que la vía hegeliana así de la sistematización, acá que el concepto neurobiológico, histórico, etcétera, o sea, sí, o sea, en última instancia revelaría un marco ya para la práctica, pues yo diría occidental, o sea, por este lado incluso de fenómenos como los que mencionamos, ¿no? Que esquizofrenia, etcétera. Como pensando con Hegel, o sea, la vía como que más certera de abordaje del fenómeno va a ser neurobiológica, va a ser conceptual, es decir, o sea, que entre el tarot y la neurociencia va a ir más a la neurociencia, sin que, y eso sigue siendo interesante de Hegel a la fecha, ¿no? Sin que deje de invocarse como una explicación del fenómeno cultural, pues, de la esquizofrenia, reportes de esquizofrenia, precisamente la vinculación, qué sé yo, con estados mentales alterados, con contextos sociales, con el aparato psiquiátrico, es decir, tampoco quedaría fuera invocar cuestiones Foucaultianas en el análisis del fenómeno. Pero bueno, o sea, al final de cuentas como que gana eso, ¿no? Enfoque científico hacia occidental y lo mismo, también aparatos muy profesionales de pensamiento como la arqueología del saber Foucaultiana. Acá no sale un Hegel egocéntrico, o sea, en general con conceptos, y en eso me voy a quedar, con conceptos es el mejor abordaje para lo que sea, ¿no? Algo lógico, algo psicopatológico, algo económico, ¿no? Conceptos. Luego ya viene al final el concepto, ¿no? Metafísico, científico, etcétera, ¿no? Pero ya hay un apunte, digo, ya no estamos tan perdidos, ¿no? Que métele acá lo que funcione, sino, a ver, conceptos. Bueno, compañeros, compañeras, de hecho ya, también para cerrar la sesión, pues vamos a establecer la dinámica de trabajo. Ya la siguiente semana comenzamos con el texto de Hegel. Digo, igual si hay preguntas pendientes de lo que expusimos Diego y yo en estos 2 días, adelante, ¿no? De otro modo, ya comenzamos con la lectura. En general vamos a dividir en 2 sesiones. La introducción, pero eso es lo que hay que leer. Entonces ya está el texto ahí, el vínculo en el grupo, lo descargan en PDF completo y pues entonces la siguiente semana ya comenzamos propiamente con las lecciones de estética de Hegel. Diego, igual, pues, harías una introducción así, digamos, general de tu recepción del texto y luego yo ya arranco también con mis aspectos introductorios. ¿En qué le vamos a proceder? Está así, ¿no? También invitando a todos y todas a el diálogo aquí, a la interacción. Pues bueno, voy a cerrar ya la transmisión. De hecho,